A veces, las mejores cosas de la vida vienen en los paquetes más pequeños. Y a veces, cuando no te queda nada más que fe y 50 centavos, eso es exactamente lo suficiente para cambiarlo todo. En 1889, en el polvoriento corazón del territorio de Nuevo México, un vaquero arruinado llamado Silas Boone tomó una decisión que transformaría su vida para siempre. Compró un caballo diminuto en una subasta, una criatura tan pequeña que los hombres adultos se rieron de él y lo llamaron tonto por malgastar su última moneda. Pero esa pequeña yegua llamada Penny tenía algo especial. Tenía un don que los llevaría desde los rincones más pobres de la frontera hasta los escenarios más brillantes del oeste. Como un hombre sin nada y un caballo no más grande que un perro se convierten en el espectáculo más comentado de Estados Unidos. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El sol ya estaba alto y calentaba con fuerza cuando Silas Boone terminó de limpiar los establos detrás de la tienda de Garrett. Se enderezó lentamente, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda, donde la vieja lesión aún se hacía notar algunos días. Hoy era uno de esos días, el tipo de día que le recordaba que ya no era el joven peón de rancho que había sido, el tipo de día que le hacía sentir cada uno de sus 40 años. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo que había visto días mejores y examinó el trabajo que había realizado por la mañana. Había limpiado 3 establos, colocado heno fresco y fregado y llenado los abrevaderos. Era un trabajo honrado, de esos que dejan a un hombre cansado, pero sin vergüenza. El señor Garrett le pagaría 50 centavos por el trabajo. Quizás le daría una lata de frijoles si el negocio había ido bien. Esos 50 centavos mantendrían a Silas alimentado durante unos días más si era cuidadoso. Santa Rosa no era una ciudad muy grande, ni siquiera para los estándares del territorio de Nuevo México. Un puñado de edificios agrupados a lo largo de una polvorienta calle principal, un salón, una tienda general, una pequeña iglesia y tal vez 30 residentes permanentes, si se contaba con generosidad. Estaba en medio de la nada, un lugar por el que la gente pasaba de camino a algún lugar mejor. Silas había estado de paso hacía 3 años, cuando se le acabó el dinero y se le agotaron las opciones. Desde entonces había estado allí. Cobró su paga al señor Garrett, que contó las monedas con la atención cuidadosa de un hombre que conocía el valor de cada centavo. Silas le dio las gracias y volvió a salir al calor de la tarde. Su próximo trabajo no era hasta mañana, arreglar la valla de la viuda Yates, lo que significaba que tenía el resto del día libre. En tiempos mejores, eso podría haber sido un lujo. En aquellos días, solo significaba más horas que llenar y nada con qué llenarlas. Su habitación estaba en casa de la señora Carmichael, una casa estrecha al final de la calle que se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si estuviera cansada de mantenerse en pie. La señora Carmichael también era viuda, una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero y una bondad práctica que nunca llegaba a convertirse en caridad. Le cobraba a Silas $2 a la semana por una habitación apenas lo suficientemente grande para una cama y un lavabo, y esperaba que le pagara puntualmente. Llevaba 3 semanas de retraso. La habitación era sofocante con el calor de la tarde. Así que Silas cogió su gastada silla de montar de cuero, lo único valioso que le quedaba de su vida anterior, y se sentó fuera, en el estrecho porche. La silla era de buena calidad, fabricada por un artesano de amarillo, cuando Silas tenía un trabajo estable y un futuro prometedor. Entonces era peón de rancho, uno bueno, el tipo de jinete que podía domar un caballo salvaje o atrapar un novillo con el lazo como los mejores. Eso fue antes del accidente. Una yegua asustada, una caída fuerte y una pierna que nunca se curó del todo. El capataz del rancho se mostró comprensivo, pero firme. Un vaquero que no podía montar no servía de mucho en un rancho ganadero. Le pagaron el mes y le desearon suerte. Eso había sido hacía 4 años. Silas pasó la mano por el suave cuero de la silla, comprobando si había grietas y frotando aceite de pata de vaca en las zonas secas. Era un ritual que realizaba cada pocas semanas para mantener la silla en buen estado, aunque no tuviera ningún caballo al que ponerla. A veces pensaba en venderla. Una silla de montar como esa podría alcanzar unos $10, lo suficiente para pagar a la señora Carmichael lo que le debía, y comprarse una semana o 2 de respiro,
pero nunca se atrevía a hacerlo. La silla era un vínculo con el hombre que había sido, un recordatorio de que en otro tiempo había valido algo. Señor Boone. La voz de la señora Carmichael llegó desde la puerta detrás de él. No parecía enfadada, solo cansada. Necesito hablar con usted sobre el alquiler. Silas dejó el trapo con aceite y se volvió hacia ella. Sí, señora. Sé que estoy atrasado. Tengo trabajo para mañana y se rumorea que habrá algunos trabajos de transporte la semana que viene. Pronto le pagaré. Ella lo observó durante un momento y su expresión se suavizó. Es usted un buen hombre, Silas, trabajador y honesto, pero yo también tengo que pagar mis facturas. Puedo darle hasta fin de mes, pero después tendré que alquilar la habitación a alguien que pueda pagar. Lo entiendo. Gracias por su paciencia, señora. Ella asintió y volvió a entrar, dejando a Silas solo con su silla de montar y sus pensamientos. Faltaban 8 días para fin de mes. Necesitaría al menos 3 trabajos más solo para cubrir lo que debía, y eso si no comía mucho. Las matemáticas de la pobreza eran simples e implacables. Esa noche, Silas se dirigió al salón de Dutch Henry, no para beber, no podía permitírselo, sino porque la compañía era gratis. Henry era un hombre corpulento, con una voz aún más potente, un antiguo buscador de oro que había encontrado más oro vendiendo whisky a los mineros que el que había encontrado en la tierra. Su salón era el centro social de Santa Rosa, tal y como era. Silas, lo saludó Dutch Henry con un gesto de cabeza. Pareces un hombre que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Solo el peso de Santa Rosa, respondió Silas, esbozando una sonrisa cansada. Eso ya es bastante pesado, se rió Dutch Henry y deslizó un vaso de agua por la barra. Invita a la casa. ¿Has oído lo de la subasta de ganado de mañana? Silas negó con la cabeza. ¿Qué subasta? Un tipo de Las Vegas va a traer ganado, caballos sobre todo, y algunas mulas. Lo están montando en el viejo corral junto a la iglesia. Pensé que a un hombre con tu buen ojo para los caballos le gustaría echar un vistazo. Te agradezco el detalle, pero echar un vistazo es lo único que me puedo permitir estos días. Nunca se sabe lo que puedes encontrar, dijo Dutch Henry, encogiéndose de hombros. A veces las oportunidades son baratas. La conversación pasó a otros temas. El tiempo, la política, el ferrocarril que algún día podría llegar a Santa Rosa si la ciudad aguantaba tanto tiempo. Silas escuchaba más de lo que hablaba, agradecido por la distracción. Cuando se hizo tarde, le dio las gracias a Dutch Henry y regresó a casa de la señora Carmichael bajo un cielo lleno de estrellas. Esa noche le costó conciliar el sueño. Su mente daba vueltas a los mismos problemas, buscando soluciones que no existían. El alquiler, los trabajos que podrían materializarse o no, el temor consciente de que se estaba quedando sin opciones y sin tiempo. En algún momento, pasada la medianoche, finalmente se quedó dormido, soñando con días mejores y con los caballos que solía montar. La mañana llegó con la luz intensa de otro día despejado. Silas se lavó la cara en la palangana, se puso su camisa más limpia, que no era gran cosa, y se dirigió a la iglesia para ver cómo iba la subasta. Se dijo a sí mismo que solo era curiosidad, que solo quería pasar el rato, pero en el fondo sabía que no era así. Esperaba algo, cualquier cosa que pudiera cambiar su suerte. Cuando llegó, el corral ya se estaba llenando de gente, en su mayoría ganaderos y granjeros, hombres con dinero en los bolsillos y determinación en la mirada. Silas reconoció enseguida a Burton Graves, un rico ganadero que poseía la mayor parte de las tierras alrededor de Santa Rosa. Graves estaba con sus 2 hijos. Los 3 vestían ropa que costaba más de lo que Silas ganaba en un año. Eran el tipo de hombres que nunca tenían que preocuparse por el alquiler o por dónde vendría su próxima comida. El subastador estaba preparando su puesto y los caballos eran conducidos a los corrales de exposición. Silas encontró un lugar junto a la valla desde donde podía ver sin estorbar a nadie. Los caballos eran de buena calidad. Lo vio enseguida. Espaldas fuertes, buenas patas, el tipo de animales que servirían bien en un rancho de trabajo. Uno a uno eran conducidos al bloque de subastas y vendidos a precios que hacían que a Silas le diera vueltas la cabeza. $20, $40. Cuando un ejemplar especialmente bueno se vendió por 65, Silas metió la mano en el bolsillo y palpó las monedas que tenía allí. 2/4 de dólar, una moneda de 10 centavos, una de 5, 5 centavos, 75 centavos en total, y necesitaba al menos 50 de ellos para comprar comida.
Estaba a punto de marcharse cuando oyó las risas. ¿Qué era eso que se oía en el corral? ¿Con la voz de Burton Graves? ¿Se supone que eso es un caballo? Silas miró hacia el bloque de subastas y vio por qué se reía Graves. Un cuidador de aspecto nervioso conducía al anillo al caballo más pequeño que había visto en su vida. No era exactamente un pony, era otra cosa. La criatura no podía medir más de 30 pulgadas a la cruz, con un cuerpo delicado y patas como ramitas. Su pelaje era de un marrón polvoriento, enmarañado y sin brillo por la falta y completamente fuera de lugar entre el ganado de trabajo. La risa se extendió entre la multitud. Incluso el subastador parecía avergonzado de presentar un animal así. Señores, bueno, es pequeña, eso se lo concedo. El subastador intentó mantener su actitud profesional, pero es dócil y sana. Podría ser una mascota para los niños, supongo. Podría ser un aperitivo para mis perros, gritó alguien, y la multitud estalló en carcajadas. Silas observó cómo el pequeño caballo se estremecía ante el ruido. Echó las orejas hacia atrás e intentó hacerse más pequeña, apretándose contra la pierna del cuidador. Algo en ese gesto, ese intento de encontrar seguridad en un mundo hostil, conmovió profundamente a Silas. Sabía exactamente cómo se sentía. «Empecemos la puja en $5», dijo el subastador sin mucha esperanza. «Silencio». Nadie se movió. «Muy bien, $2 entonces». ¿Alguien? ¿$2 por esta señorita? Más silencio. Burton Graves encendió un cigarro y dio media vuelta, dando a entender que abandonaba la subasta. $1, seguro que alguien... 50. Silas oyó su propia voz antes de decidir conscientemente hablar. Todas las cabezas del corral se volvieron para mirarlo. El subastador parpadeó sorprendido. ¿Ha dicho 50 centavos, señor? Sí, señor, eso es lo que he dicho. Las risas comenzaron de nuevo, pero esta vez Silas era parte del chiste. Burton Graves se volvió, sonriendo ampliamente. Vaya, parece que Boone por fin va a conseguir un pura sangre. Supongo que es todo lo que un hombre como él puede permitirse. Silas sintió que se le enrojecía la cara, pero mantuvo la mirada fija en la pequeña yegua. Ella lo estaba mirando ahora. Sus grandes ojos oscuros se encontraron con los suyos. Había inteligencia en ellos y algo más. Una especie de dignidad tranquila a pesar de sus circunstancias. 50 centavos, repitió el subastador. ¿Alguien más? Bueno, entonces bajó el martillo. Vendida al señor Boone por 50 centavos. Silas caminó hacia el estrado de la subasta con las piernas temblorosas. Contó las monedas, $2/4 que representaban su última seguridad en el mundo, y las entregó. El encargado le dio una cuerda atada al cabestro del pequeño caballo y retrocedió rápidamente, como si se alegrara de haberse librado de la carga. «Buena suerte con tu compra, Boone», gritó Burton Graves sin dejar de reír. «Quizá pueda tirar del carrito de un niño. Es lo único para lo que sirve». Sus hijos se unieron a la risa, y pronto toda la multitud se reía y señalaba. Silas los ignoró a todos. Se agachó, lo cual no le costó mucho dado el tamaño del caballo, y le acarició suavemente el cuello. Ella no se apartó. «Vamos», le dijo en voz baja. «Te llevaremos a un lugar tranquilo». El camino de vuelta a Santa Rosa le pareció el viaje más largo de su vida. Todas las personas con las que se cruzaban se paraban a mirarlos. Algunos los señalaban, otros se reían abiertamente. Las noticias volaban en un pueblo pequeño, y cuando Silas llegó a la casa de la señora Carmichael, parecía que todo Santa Rosa se había enterado de su compra. La señora Carmichael salió al porche, secándose las manos en el delantal. Miró a Silas, luego al pequeño caballo y de nuevo a Silas. Su expresión era difícil de descifrar. «Señor Boone», dijo con cautela, «¿ha gastado dinero en ese animal?» «Sí, señora. 50 centavos. 50 centavos que supongo que necesitaba para comida». «Sí, señora». Ella se quedó callada durante un largo momento. Entonces, sorprendentemente, su expresión se suavizó. «Hay un pequeño establo en la parte de atrás. No es gran cosa, pero está seco. Puede tenerla allí si promete limpiar lo que ensucie». «Gracias, señora Carmichael, lo prometo». Llevó al pequeño caballo a la parte trasera de la casa, donde una estructura adosada servía de establo improvisado. Apenas tenía espacio suficiente para un caballo normal, lo que significaba que era casi espacioso para esta pequeña criatura. Había un poco de heno viejo en una esquina y un cubo que Silas podía llenar con agua.
Ató la cuerda sin apretarla a un poste y dio un paso atrás para observar bien su compra a la luz del atardecer. El pequeño caballo lo miró con esos ojos inteligentes y por primera vez en todo el día, Silas sintió algo más que arrepentimiento. Sintió curiosidad. ¿Qué acababa de hacer? Había gastado sus últimos 50 centavos en un animal que no necesitaba y que no podía permitirse alimentar. Se había convertido en el hazmerreír de Santa Rosa. Había elegido a esta pequeña y frágil criatura por encima de su propia supervivencia inmediata. Y sin embargo, mientras la observaba bajar la cabeza para olfatear el heno, moviéndose con una gracia sorprendente, a pesar de su mal estado, Silas no podía arrepentirse. Había algo en ella, algo que no podía nombrar, una sensación de que tal vez, solo tal vez, no había cometido un error después de todo. Encontró un trapo y pasó la última hora de luz del día, limpiando suavemente el polvo y la suciedad de su pelaje. Ella se mantuvo paciente durante todo el proceso, girando ocasionalmente la cabeza para observarlo trabajar. Cuando terminó, su pelaje había recuperado parte de su color natural, un cálido marrón castaño que reflejaba los últimos rayos del sol. «Necesita un nombre», dijo Silas en voz alta. «No puedo seguir llamándote caballito». Ella giró la cabeza al oír su voz, con las orejas erguidas y llenas de interés. «¿Qué tal, Penny? Me parece adecuado, ya que me has costado 50 de ellas». La yegua Penny parpadeó con sus grandes ojos y luego, inexplicablemente, bajó la cabeza en lo que parecía casi una reverencia. Silas la miró fijamente, momentáneamente sin palabras. Eso no pudo haber sido intencional, ¿verdad? Sacudió la cabeza y terminó por esa noche, asegurándose de que tuviera agua y todo el heno que pudiera darle. Mañana tendría que averiguar cómo alimentarla adecuadamente, cómo pagar el alquiler, cómo sobrevivir a esta última de una larga serie de decisiones cuestionables. Pero esa noche, de pie en la oscuridad creciente con este extraño caballito, Silas Boone se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió esperanza. Las burlas no terminaron con la subasta. Más bien al contrario, empeoraron durante los días siguientes. Donde quiera que Silas iba en Santa Rosa, la gente tenía algo que decir sobre su compra. Algunos comentarios eran bien intencionados, del tipo de bromas que se hacen los amigos. Otros eran más hirientes, del tipo de crueldad que resulta fácil para las personas que necesitan menospreciar a alguien. Burton Graves parecía disfrutar especialmente de la situación. Se aseguraba de pasar por delante de la casa de la señora Carmichael al menos una vez al día, y siempre reducía la velocidad cuando llegaba al establo donde estaba Penny. «¿Cómo está tu yegua de carreras, Boone?», le gritaba, pensando en inscribirla en el Derby de Kentucky. Sus hijos se reían al instante, y Graves seguía su camino, satisfecho consigo mismo. Silas aprendió a ignorarlo. Había lidiado con cosas peores que Burton Graves en su vida, y pensó que el hombre acabaría cansándose de la broma. Lo que molestaba más a Silas que las burlas era la realidad práctica de su situación. Había gastado sus últimos 50 centavos en Penny, lo que significaba que ahora estaba completamente arruinado. La viuda Yates le pagaba 75 centavos por un día completo de reparación de cercas. Pero ese dinero se fue directamente a comprar avena y heno para Penny. Estaba delgada, desnutrida y necesitaba una alimentación adecuada para sobrevivir, lo que significaba que Silas volvería a pasar hambre. La señora Carmichael se dio cuenta. Por supuesto, tenía ojos en la cabeza y conocimientos de matemáticas. Empezó a dejar platos de comida fuera de la puerta de Silas, siempre con alguna excusa sobre haber cocinado demasiado o no querer que se desperdiciaran las sobras. Silas sabía reconocer la caridad cuando la veía, pero también tenía suficiente hambre como para aceptarla con gratitud. El padre Miguel, el sacerdote de la pequeña iglesia católica, se detuvo una tarde para ver cómo estaba. El padre era un hombre delgado de unos 50 años, con ojos amables y un enfoque práctico de la fe que Silas apreciaba. «Me he enterado de tu compra», dijo el padre Miguel, apoyándose en la valla del establo para observar a Penny. Estaba investigando un montón de heno fresco con evidente satisfacción. «La gente habla, la gente siempre habla», respondió Silas. «De eso no les cuesta nada, es cierto». El sacerdote se quedó callado un momento. «¿Por qué la compraste, Silas? No me pareces un hombre impulsivo». Silas reflexionó sobre la pregunta. Se había estado preguntando lo mismo. «No estoy del todo seguro, padre.
La vi allí, asustada y sola, y simplemente no pude marcharme. ¿Tiene sentido? Más sentido del que podrías pensar. El padre Miguel sonrió. A veces las cosas que necesitamos nos encuentran en paquetes inesperados. Quizás os necesitabais el uno al otro. Después de que el sacerdote se marchara, Silas se encontró pensando en esas palabras. Quizás se habían necesitado el uno al otro. Dios sabe que él mismo se había sentido bastante asustado, y solo últimamente. Había pasado más tiempo con Penny, no solo por necesidad, sino porque realmente disfrutaba de su compañía. Había algo tranquilizador en su presencia, algo que aliviaba la ansiedad constante que se había convertido en su estado normal. Se sentaba en un cubo volcado y hablaba con ella mientras trabajaba en su silla de montar o remendaba su ropa. Ella parecía escuchar, con las orejas atentas al sonido de su voz. Fue entonces cuando empezó a notar cosas inusuales. Penny era inteligente. No solo inteligente como caballo, sino genuinamente inteligente. Cuando Silas la llamaba por su nombre, ella acudía inmediatamente, a pesar de que solo la tenía desde hacía unos días. Cuando él le ofrecía un trozo de manzana, ella esperaba pacientemente hasta que él le daba permiso. Pero se sumaban a algo que parecía significativo. El verdadero avance se produjo casi por accidente. Silas la estaba cepillando y le hablaba de su día cuando mencionó que estaba preocupado por el dinero. Sin pensar, dijo, «No sé qué hacer, Penny». Ella lo miró directamente y luego, con toda claridad, negó con la cabeza. «No». Silas dejó de cepillarla. «¿Acabas de entender lo que he dicho?» Penny ladeó la cabeza, estudiándolo con esos ojos inteligentes. «Si me entiendes», Silas dijo lentamente, «asiente con la cabeza». Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces Penny bajó la cabeza y la volvió a levantar con un asentimiento inequívoco. Silas sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «Hazlo otra vez», le pidió. Ella asintió con claridad y deliberadamente. «Dios mío». Silas se sentó con fuerza en su cubo. «Puedes entenderme». Durante los días siguientes, experimentó con cautela, sin acabar de creer lo que veía. Le hacía a Penny preguntas sencillas, preguntas de sí o no, y ella respondía adecuadamente. No siempre, y no a la perfección, pero con la suficiente frecuencia como para que no fuera una coincidencia. Entonces descubrió que ella podía hacer más que comunicarse. Podía actuar. Ocurrió una tarde en la que Silas estaba especialmente desanimado. Le habían rechazado para un trabajo de transporte, lo que significaba que seguía sin tener dinero para pagar el alquiler. Estaba sentado en su cubo, con la cabeza entre las manos, cuando Penny se acercó y le dio un suave empujón en el hombro. Cuando él levantó la vista, ella dio varios pasos hacia atrás. Luego se levantó ligeramente sobre sus patas traseras y bajó la parte delantera en una elegante reverencia. Silas parpadeó con asombro. «¿Dónde has aprendido eso?» Ella lo repitió, esta vez añadiendo un pequeño adorno con su pezuña delantera. «¿Sabes hacer algo más?» Durante la siguiente hora, Silas descubrió que Penny tenía todo un repertorio de trucos. Sabía hacer reverencias, sabía mover la cabeza para decir sí y no. Sabía levantar las pezuñas una a una cuando se lo pedían. Lo más sorprendente fue que, cuando le dijo que se hiciera la muerta, se tumbó con cuidado en el suelo, rodó sobre un costado y permaneció completamente inmóvil hasta que él le dijo que se levantara. Alguien la había entrenado bien. Ese no era el comportamiento de un animal descuidado vendido por 50 centavos en una subasta de ganado. Era un caballo amaestrado, hábil y entrenado. Darse cuenta de eso dejó a Silas con más preguntas que respuestas. ¿Quién había sido el dueño de Penny antes? ¿Por qué había acabado en esa subasta? ¿Cómo había alguien entrenado a hacer todo eso y luego la había dejado ir? No tenía respuestas, pero tenía algo más. Tenía una idea. A la noche siguiente, después de mucho debate interno, Silas entró en el salón de Dutch Henry con Penny atada con una cuerda. El lugar se quedó en silencio en el momento en que entraron. Todas las cabezas se giraron, todas las conversaciones se detuvieron. Dutch Henry levantó la vista desde detrás de la barra, con las cejas arqueadas. «Silas, ¿ahora traes tu ganado a beber?» «No exactamente». Silas sintió que se le enrojecía el rostro, pero siguió adelante. Esperaba poder mostrarles algo especial sobre Penny. «Esto promete», murmuró alguien desde una mesa en la esquina. Burton Graves estaba allí, por supuesto, sentado con sus hijos y algunos peones del rancho. Se recostó en su silla con una sonrisa divertida. «Por supuesto, Boone»,
Muéstranos lo que puede hacer ese caballo maravilloso de 50 centavos. Tira del carrito de un niño. Quizás pueda llevar tus alforjas. Las risas se extendieron por la sala. Silas las ignoró. Llevó a Penny a un espacio despejado en el centro del salón y respiró hondo. Penny, dijo en voz baja, inclínate. Ella se inclinó profunda y graciosamente, con la nariz casi tocando el suelo. Las risas cesaron. La gente se inclinó hacia adelante, de repente interesada. Ahora levántate y sacude la cabeza para decir que no. Penny se puso de pie y sacudió la cabeza de un lado a otro. Ahora la siente. Sí, asintió. Silas realizó varios trucos sencillos más, y la sala se fue quedando en silencio con cada uno de ellos. Cuando finalmente le pidió a Penny que se hiciera la muerta, y ella se tumbó cuidadosamente en el suelo, con todo el dramatismo de una actriz entrenada, alguien aplaudió. Que me parta un rayo, dijo Dutch Henry en voz baja. Esa pequeña yegua es especial. Incluso Burton Graves había dejado de sonreír. Observaba a Penny con los ojos entrecerrados, con la mirada de un hombre que recalcula su valoración de una situación. Es inteligente, dijo Silas, recuperando la voz. La yegua más inteligente que he visto nunca, independientemente de su tamaño. Pensé que a la gente le gustaría ver lo que es capaz de hacer. «¡Hazlo otra vez!», gritó alguien. «Haz otra vez lo de fingir que estás muerta», dijo Silas. Y esta vez, cuando Penny se desplomó dramáticamente al suelo, todo el salón estalló en aplausos y risas, pero no risas burlonas. Era el sonido del auténtico deleite de la gente al ver algo extraordinario e inesperado. Dutch Henry salió de detrás de la barra y observó a Penny con interés profesional. «Sabes, Silas, la gente pagaría por ver esto. Quiero decir, pagar dinero de verdad. ¿Tú crees? Lo sé. Mira a tu alrededor. Todos los hombres aquí están sonriendo, y eso es algo poco habitual. Trae ese caballito aquí mañana por la noche y monta un espectáculo en condiciones. Repartiremos las ganancias. 50-50. Silas sintió que algo se desplegaba en su pecho, algo que había estado enrollado con fuerza durante meses. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Correré la voz. Trae gente aquí. Tú solo ven con tu caballo y haz lo que has hecho esta noche. Dutch Henry sonrió. Creo que has dado con algo bueno, amigo mío. Esa noche, tumbado en su estrecha cama en la pensión de la señora Carmichael, Silas se quedó mirando al techo y se permitió pensar en las posibilidades. Quizá Penny no era solo un caballito que había comprado por impulso. Quizá era algo más. Quizás era la respuesta a las plegarias que había estado demasiado desanimado para rezar adecuadamente. En el establo de abajo, Penny estaba de pie en su cuadra, con sus ojos inteligentes observando la oscuridad. Mañana traería nuevas multitudes, nuevos retos, nuevas oportunidades. Había sido entrenada para esto, preparada para esto, y de alguna manera había encontrado a un hombre que la necesitaba tanto como ella a él. La pequeña yegua bajó la cabeza y descansó, reuniendo fuerzas para las actuaciones que se avecinaban. A la mañana siguiente de su acuerdo con Dutch Henry, Silas se despertó con un nudo de ansiedad en el estómago. Se había comprometido a actuar, lo que significaba que tenía que asegurarse de que Penny estuviera en plena forma. Más aún, tenía que averiguar cómo convertir unos cuantos trucos en un espectáculo real por el que la gente pagara por ver. Pasó las primeras horas trabajando con Penny en el pequeño patio del establo, repasando su repertorio de movimientos. Ella respondía con entusiasmo y aprendió sus indicaciones casi antes de que él terminara de dárselas. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más convencido estaba de que había recibido entrenamiento profesional. Sus movimientos eran demasiado precisos y pulidos como para hacer otra cosa. La señora Carmichael observó desde el porche trasero durante un rato, con los brazos cruzados, pero con una expresión pensativa más que de desaprobación. Cuando Silas se tomó un descanso, ella le trajo una taza de café y una galleta. «Ese caballo tuyo es increíble», dijo. «Lo admito. Pensé que habías perdido la cabeza al gastar dinero en ella. Ahora, no estoy tan segura». «Ya somos dos», respondió Silas, aceptando el café con gratitud. «Todavía no entiendo cómo terminó en esa subasta. Quizás esa no es la pregunta que deberías hacerte. Quizá la pregunta es ¿qué vas a hacer con ella ahora que la tienes?». Era un buen consejo. Silas siempre había sido mejor mirando hacia atrás que hacia adelante, obsesionándose con los errores en lugar de planificar oportunidades. Pero aquí había una oportunidad, real y tangible,
y tenía que aprovecharla al máximo. Confeccionó un sencillo disfraz para Penny con un viejo pañuelo rojo que tenía desde hacía años. La tela tenía hilos dorados, descoloridos, pero aún visibles. Se lo ató al cuello como un pañuelo, y el efecto fue sorprendentemente encantador. Parecía menos un animal de subasta abandonado y más una artista preparándose para salir al escenario. «Te queda muy bien», le dijo Silas, y ella asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo. El padre Miguel volvió a pasar por allí esa tarde, trayendo consigo una pequeña bolsa de manzanas. «Para tu compañera», explicó. «Me he enterado de la actuación de esta noche. Todo el pueblo lo sabe. En realidad, Dutch Henry se lo ha contado a todo el que ha querido escucharle. Eso me pone nervioso», admitió Silas. «¿Y si se asusta con tanta gente? ¿Y si se me olvida lo que tengo que hacer? Entonces lo irás descubriendo sobre la marcha, como todo lo demás en la vida», sonrió el sacerdote. «¿Sabes lo que pienso, Silas? Creo que has vivido tanto tiempo con la decepción que has olvidado cómo reconocer una bendición cuando se presenta». Las palabras permanecieron en la mente de Silas mientras avanzaba la tarde y se acercaba la noche. Una bendición. ¿Era eso lo que era Penny? Parecía demasiado simple, demasiado fácil. Las bendiciones eran cosas que les sucedían a otras personas, a gente que iba a la iglesia con regularidad y llevaba una vida recta. Silas no era más que un vaquero acabado que había tomado más decisiones malas que buenas. Pero cuando miraba a Penny, a sus ojos brillantes y su atención ansiosa, no podía descartar la idea. El salón de Dutch Henry estaba abarrotado. La noticia se había extendido más allá de Santa Rosa, porque entre la multitud había caras que no reconocía. Mineros de los campamentos del norte, granjeros de las granjas de los alrededores, incluso algunos viajeros bien vestidos que se habían detenido en la ciudad y habían oído hablar del pequeño caballo artista. «Solo hay sitio para estar de pie», dijo Dutch Henry con satisfacción. «No veía una multitud así desde hacía años. ¿Estás listo?» Silas no estaba seguro de estarlo, pero asintió de todos modos. «Tan listo como voy a estar». El salón tenía una pequeña zona elevada en un extremo que servía de escenario improvisado. Dutch Henry ayudó a Silas a subir a Penny y la multitud se quedó en silencio, expectante. Silas miró a todas esas caras, algunas amigables, otras escépticas, otras simplemente curiosas, y sintió que se les secaba la garganta. «Amigos», comenzó, y luego se detuvo para aclararse la garganta. «Amigos, gracias por venir esta noche. Lo que están a punto de ver es, bueno, algo especial. Esta es Penny, y es la yegua más inteligente que he conocido, independientemente de su tamaño». Repitió la rutina que había planeado, comenzando con órdenes sencillas y pasando a trucos más complejos. Penny lo hizo de maravilla y parecía disfrutar de la atención. Cuando hizo una reverencia, la gente aplaudió. Cuando asintió con la cabeza y negó con la cabeza en respuesta a las preguntas de Silas, se rieron encantados. Y cuando finalmente se hizo la muerta, desplomándose en el escenario con un timing dramático perfecto, los aplausos fueron atronadores. Silas sintió que algo cambiaba dentro de él durante esa actuación. El miedo y la ansiedad desaparecieron, sustituidos por una especie de alegría que casi había olvidado que existía. No solo estaba mostrando un animal amaestrado, estaba llevando felicidad a la gente, dándoles algo por lo que sonreír en tiempos difíciles. Eso significaba algo. Cuando terminó el espectáculo, la gente se apresuró a acercarse para ver a Penny más de cerca. Los niños, en especial, querían conocerla, y ella se mostró amable y paciente con todos ellos, permitiéndoles acariciar su suave nariz y exclamar ante sus diminutas pezuñas. Dutch Henry sonreía de oreja a oreja cuando finalmente echó a los últimos clientes y cerró la puerta con llave. «Silas, amigo mío, ¿sabes cuánto hemos ganado esta noche?» «Ni idea». $8,40. Son $4,20 cada uno. Contó las monedas y se las puso en la mano a Silas. «Y eso solo es la primera noche. La noticia se va a difundir aún más. Podríamos hacer esto todas las semanas. Joder, quizá 2 veces por semana. $4,20. Era más dinero del que Silas había tenido en meses. Era suficiente para pagarle a la señora Carmichael lo que le debía, para comprar comida decente para él y Penny, quizás incluso para empezar a ahorrar un poco para el futuro. «No sé qué decir», logró decir Silas.
No digas nada. Solo trae ese pequeño caballo extraordinario el próximo sábado. Dutch Henry le dio una palmada en el hombro. Tienes algo especial aquí. No lo dejes escapar. De vuelta a casa de la señora Carmichael. Esa noche, con Penny trotando contenta a su lado y el dinero tintineando en su bolsillo, Silas se sentía un hombre diferente al que había acudido a la subasta días atrás. Había apostado por algo pequeño, extraño y aparentemente sin valor, y esa apuesta estaba empezando a dar sus frutos de una forma que nunca hubiera imaginado. La señora Carmichael lo estaba esperando en el porche cuando llegó. Sin decir una palabra, contó el dinero que le debía por el alquiler atrasado y se lo puso en la mano. Ella miró las monedas y luego lo miró a él. «Lo lograste. Penny lo logró», corrigió Silas. «Yo solo me quedé allí y le dije qué hacer». «Hiciste más que eso. Viste potencial donde otros veían una broma. Eso requiere visión, Silas, y valor». Cerró la mano alrededor del dinero. «Tu alquiler está pagado hasta fin de mes. Después de eso, empezaremos de cero». En el establo, Silas le dio a Penny una ración extra de avena y pasó mucho tiempo cepillándole el pelaje hasta que brilló a la luz de la lámpara. Ella se mantuvo paciente durante todo el proceso, girando ocasionalmente la cabeza para mirarlo, con lo que él solo podía describir como satisfacción. «Todo va a salir bien», le dijo. «No sé cómo ni por qué, pero todo va a salir bien». Penny bajó la cabeza y le dio un empujoncito con la cabeza, y Silas sintió un nudo en la garganta por una emoción que no sabía cómo llamar. Por primera vez en mucho tiempo, creyó en las palabras que acababa de pronunciar. Iban a estar bien. Juntos, iban a sacar algo bueno de esta inesperada asociación. Más tarde, en su habitación, tumbado en la cama con el sonido de Penny moviéndose suavemente en el establo de abajo, Silas se permitió soñar. No eran grandes sueños, todavía no, solo pequeños. Suficiente dinero para vivir, suficiente propósito para que la vida valiera la pena, suficiente esperanza para seguir adelante. Era suficiente. Por ahora, era más que suficiente. Las actuaciones en Dutch Henry's se convirtieron en algo habitual. Todos los sábados por la noche, y pronto también los miércoles por la noche, Silas y Penny subían al escenario ante un local abarrotado. Los espectáculos evolucionaron con el paso de las semanas. Silas aprendió a manejar al público, a crear suspense, a sincronizar los trucos para lograr el máximo impacto. Penny parecía entender lo que se esperaba de ella y lo hacía con una consistencia que nunca dejaba de sorprenderle. El dinero era bueno. No era el dinero de un hombre rico, pero era constante y fiable. Silas podía pagar el alquiler a tiempo, comprar comida decente e incluso empezar a ahorrar un poco. Pero más que el dinero, fue el respeto lo que cambió las cosas. La gente de Santa Rosa empezó a mirarlo de otra manera. Ya no como el vaquero sin un centavo que hacía trabajos ocasionales, sino como el hombre con el extraordinario caballo amaestrado. Incluso Burton Graves dejó de hacer bromas. Aunque Silas se dio cuenta de que el ranchero observaba las actuaciones con ojos calculadores, la noticia se extendió más allá de Santa Rosa. Los viajeros que pasaban por allí oían hablar de Penny y se aseguraban de parar en Dutch Henry's. Algunas personas venían desde 20 millas de distancia solo para ver el espectáculo. El salón estaba haciendo mejores negocios que en años, y Dutch Henry estaba tan agradecido que aumentó la parte de Silas al 60% de la recaudación. El padre Miguel comenzó a asistir a las actuaciones con regularidad, siempre sentado en la parte de atrás y sonriendo durante todo el espectáculo. Una noche después de un espectáculo, se llevó a Silas a un lado. «Has encontrado tu vocación», le dijo el sacerdote. «No mucha gente descubre su propósito con tanta claridad. Eso es un don. No estoy seguro de que estar en un salón con un caballo diminuto se pueda considerar una vocación. Padre, ¿por qué no? Estás alegrando a la gente. Estás utilizando los dones que se te han dado, tu habilidad con los animales, tu naturaleza honesta, tu perseverancia. A mí me parece una vocación». Las palabras se quedaron grabadas en la mente de Silas. Nunca se había considerado a sí mismo como alguien con dones o un propósito. Solo intentaba sobrevivir, pero tal vez la supervivencia podía convertirse en algo más. Tal vez ya lo había hecho. Empezó a trabajar en material nuevo para los espectáculos. Enseñó a Penny a contar vertiendo tierra con su pezuña. Le hacía preguntas sencillas de aritmética. «¿Cuánto es 2 más 2, Penny?» Y ella golpeaba el suelo 4 veces. Al público le encantaba.
Aunque Silas sabía que la estaba guiando con señales sutiles, no importaba. Lo que contaba era la ilusión, y Penny la vendía a la perfección. También creó trajes más elaborados. Con retales de tela y sus rudimentarias habilidades de costura, confeccionó una pequeña manta decorada con botones de latón para que Penny la llevara durante el número final. El efecto era sorprendentemente profesional, lo que daba un aire de legitimidad a su actuación. La señora Carmichael ayudó con la costura cuando vio lo que Silas estaba intentando hacer. Ella tenía más habilidad para la costura y convirtió sus torpes intentos en algo realmente atractivo. Parecía disfrutar del proyecto y a menudo se sentaba en el porche por las tardes, trabajando en nuevos elementos del vestuario mientras Silas practicaba con Penny en el patio. ¿Sabes?, dijo una tarde. Nunca pensé que llegaría el día en que estaría haciendo trajes para un caballo. La vida da giros extraños. Así es, coincidió Silas. Gracias por esto, señora Carmichael. No tenía por qué ayudarme. Quizás yo quería hacerlo. Quizás es agradable formar parte de algo exitoso, para variar. Ella lo miró por encima de su costura. Has cambiado, Silas. Ahora te comportas de forma diferente. Con más confianza, pensó él. ¿Había cambiado? Por dentro seguía sintiéndose el mismo vaquero arruinado. Pero quizá ella tenía razón. Ya no vivía con miedo constantemente. La ansiedad constante por el dinero y la supervivencia había disminuido. Podía pensar en el mañana sin temor. Eso era nuevo. No todo el mundo estaba contento con el éxito de Silas. Burton Graves se le acercó una tarde cuando Silas volvía de comprar pienso. El ranchero le bloqueó el paso, con sus dos hijos flanqueándolo como siempre. Boone, dijo Graves, quiero comprar tu caballo. No está en venta. Todo se vende por el precio adecuado. Te daré $50. Eso es 100 veces lo que pagaste por ella. Silas miró fijamente a Graves. Ya te he dicho que no está en venta. A mis hijas les encantaría tener una mascota así. Small hace trucos. Es perfecta. Te doy $75. Es más dinero del que ganarás en meses de espectáculos en el salón. La respuesta es no, señor Graves. Penny no es una mascota y no está en venta a ningún precio. La expresión de Graves se endureció. Estás cometiendo un error, Boone. Ese caballo es una novedad. La gente se cansará de verlos a pasar apuros. Recuerda mis palabras. Véndela ahora, mientras puedas sacar algo por ella. Silas pasó junto al ranchero sin responder. Sabía lo que realmente molestaba a Graves. No era que quisiera a Penny para sus hijas. Era que Silas Boone, el hombre al que había ridiculizado y menospreciado, estaba teniendo éxito. Eso molestaba a Burton Graves más de lo que quería admitir. El incidente dejó a Silas inquieto, no porque dudara de su decisión de quedarse con Penny. Eso nunca había estado en duda, sino porque Graves había tocado un temor genuino. ¿Y si la gente se cansaba del espectáculo? ¿Y si este éxito era temporal? Ahora había construido toda su vida en torno a Penny. Si las actuaciones dejaban de atraer a las multitudes, volvería al punto de partida. Esa noche, mientras preparaba el espectáculo, le comentó sus preocupaciones a Dutch Henry. La gente podría cansarse del mismo espectáculo. Dutch Henry estuvo de acuerdo. Por eso no hay que ofrecerles siempre lo mismo. Hay que renovarse. Hay que seguir añadiendo elementos nuevos. Pero te diré una cosa, Silas. Llevo 15 años dirigiendo este salón y nunca he visto nada que atraiga a tanta gente como tu caballito. Tienes algo especial. No dejes que hombres como Burton Graves te hagan dudar de ello. El espectáculo de esa noche fue uno de los mejores. El salón estaba tan lleno que la gente se quedaba fuera, mirando por las ventanas para ver algo del espectáculo. Silas presentó un nuevo truco, enseñando a Penny a coger un sombrero con los dientes y llevarlo consigo, recogiendo propinas del público. A la gente le encantó, y el sombrero volvió lleno de monedas. Cuando terminó y la gente finalmente se dispersó, Silas contó las ganancias. $14. Era más de lo que habían ganado nunca en una sola noche. Estamos construyendo algo, dijo Dutch Henry. Lo siento, algo más grande que los espectáculos de los sábados por la noche en un salón de la frontera. Silas no sabía a qué se refería, pero las palabras le parecieron proféticas de alguna manera. Esa noche caminó hacia casa con Penny a su lado, las estrellas brillando en el cielo y una sensación de expectación creciendo en su pecho. Ya habían llegado muy lejos. ¿A dónde más les llevaría este camino? En el establo. Mientras acomodaba a Penny para pasar la noche, ella hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó a él
y apoyó la cabeza contra su pecho, quedándose completamente quieta. Era un gesto de confianza, de afecto, de compañerismo. Silas la rodeó con delicadeza con sus brazos y sintió que se le humedecían los ojos por una emoción inesperada. «Estamos juntos en esto», le dijo. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Ella emitió un suave sonido, casi como de acuerdo, y Silas supo con absoluta certeza que todo había cambiado. Ya no eran solo un hombre y un caballo, no eran solo un artista y un animal amaestrado. Eran compañeros, eran familia, y fuera lo que les deparara el futuro, ese vínculo les ayudaría a superarlo. La respuesta a lo que les deparaba el futuro llegó un martes por la tarde en forma de 3 carromatos pintados de vivos colores que entraban en Santa. Rosa Silas estaba trabajando en el establo cuando oyó el alboroto en la calle principal. Salió a ver qué pasaba y se encontró con que la mitad del pueblo se había reunido para ver el espectáculo. Los carros no se parecían a nada que Santa Rosa hubiera visto antes. Pintados en rojo y dorado, con elaboradas letras en los laterales, anunciaban que eran el gran circo ambulante de Sterling. El carro principal estaba tirado por 4 caballos a juego, con crines trenzadas y arneses pulidos. Detrás venían otros 2 carros, igualmente impresionantes, que transportaban lo que parecían ser accesorios, equipo y alojamientos. A las riendas del carro principal se sentaba un hombre que solo podía ser el propio Maxwell Sterling. Tenía quizás 55 años, cabello plateado, un bigote cuidadosamente recortado y el porte de alguien que había pasado su vida llamando la atención. Llevaba un abrigo burdeos con botones de latón y un sombrero negro con una banda de seda. Todo en él denotaba espectacularidad y confianza. El circo montó su campamento en el campo más allá de la iglesia y al anochecer erigieron una gran carpa a rayas rojas y blancas. Por toda la ciudad aparecieron carteles anunciando las funciones de las 3 noches siguientes. La entrada costaba 25 centavos, una cifra elevada para Santa Rosa, pero la gente estaba tan entusiasmada que Silas sospechaba que Sterling haría un buen negocio. Asistió a la primera función ese jueves por la noche, curioso por ver cómo era un circo de verdad. Había oído historias, por supuesto, pero nunca había visto uno en persona. El precio de la entrada representaba la mayor parte de su salario diario, pero consideraba importante comprender lo que hacían los artistas profesionales. El espectáculo fue extraordinario. Había acróbatas que daban volteretas y volaban por los aires con una gracia imposible. Un hombre fuerte que levantaba pesas que parecían más allá de la capacidad humana. Una mujer con un traje de lentejuelas que realizaba acrobacias a caballo, de pie mientras su montura galopaba por la pista. Perros amaestrados que bailaban y saltaban a través de aros. Cada número estaba pulido. Era profesional y estaba diseñado para sorprender. Silas lo observó todo con una creciente conciencia de lo amateur que eran sus propias actuaciones en comparación. Ian Penny ofrecía un buen espectáculo para un salón fronterizo, pero esto era algo completamente diferente. Era entretenimiento refinado hasta convertirse en una forma de arte. Sin embargo, lo que más le impresionó fue la forma en que Maxwell Sterling manejaba al público. Actuaba como maestro de ceremonias, presentando cada número con una voz atronadora y gestos teatrales. Sabía exactamente cómo crear expectación, cuándo dejar que la tensión aumentara y cuándo liberarla con un espectáculo. Era un maestro del espectáculo, y verlo enseñó a Silas más sobre la actuación en una noche que meses de ensayo y error. Después del espectáculo, cuando el público se dispersó, Silas se quedó cerca de la carpa. Se dijo a sí mismo que solo le interesaba la mecánica del circo, cómo gestionaban la logística. Pero en realidad, esperaba tener la oportunidad de hablar con Sterling, el maestro de ceremonias, que salió de la carpa, todavía con su ropa de actuación, hablando con algunos de sus artistas. Silas reconoció a la mujer ecuestre, cuyo nombre figuraba en el programa como Clara Erda. Ella se reía de algo que Sterling había dicho, y la fácil camaradería entre ellos denotaba una larga relación. Sterling se dio cuenta de que Silas lo observaba, y para su sorpresa, se acercó con una sonrisa amistosa. ¿Le ha gustado el espectáculo?, preguntó Sterling. Mucho, señor. Así es, nunca había visto nada igual. Eso es lo que buscamos, espectáculo y asombro. Sterling lo estudió con sus ojos agudos e inteligentes. Usted es Silas Boone, ¿verdad? El tipo del caballo amaestrado. Silas parpadeó sorprendido. ¿Cómo lo sabe?
Me dedico a informarme sobre los espectáculos de cualquier ciudad que visitamos. El dueño del salón me habló de usted y de su caballito. Habla muy bien de su espectáculo. Quizás no sea nada comparado con lo que acabo de ver. Pero bueno, todo el mundo tiene que empezar por algún sitio. Sterling sacó una pitillera de plata y le ofreció un cigarrillo a Silas, que lo rechazó. Me gustaría ver actuar a tu caballo, si es posible. ¿Quieres venir al salón de Dutch Henry? No, prefiero algo más privado. Una audición, por así decirlo, mañana por la mañana en nuestro campamento. Trae a tu caballo y muéstrame lo que sabe hacer. Si me gusta lo que veo, quizá tengamos algo que discutir. Silas apenas durmió esa noche. Una audición con un circo de verdad. ¿La posibilidad de qué exactamente? No se atrevía a ponerlo en palabras, por miedo a agafar lo que pudiera pasar. Pero la esperanza floreció en su pecho de todos modos, cálida e insistente, y pasó la mañana acicalando a Penny hasta que su pelaje brilló. Se puso su ropa más limpia y el pañuelo rojo que habían estado usando como parte del vestuario. Cuando la llevó al campamento del circo, le temblaban ligeramente las manos. Maxwell Sterling los esperaba junto con varios de sus artistas. La mujer Clara Ara estaba allí y el acróbata del espectáculo, un hombre delgado de cabello oscuro que Sterling presentó como jefe. También había una mujer mayor con un chal colorido que fue presentada como Martha, la adivina del circo. Así que esta es la famosa Penny, dijo Sterling, estudiando al pequeño caballo con interés profesional. Es aún más pequeña de lo que había oído. ¿Cuánto mide? 71 centímetros. 1,76, dijo Silas. Quizás 81 en un buen día. Eso provocó la risa de los artistas reunidos. Sterling señaló el centro de la carpa. Muéstrenos lo que tiene, señor Boone. Silas llevó a Penny a la pista y por un momento su mente se quedó en blanco. Esto no se parecía en nada a actuar en el salón de Dutch Henry. Estos eran profesionales, gente que sabía lo que era el verdadero entretenimiento. ¿Y si Penny no era lo suficientemente buena? ¿Y si él no era lo suficientemente bueno? Entonces Penny lo miró con esos ojos inteligentes y algo se asentó dentro de él. Eran compañeros. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Comenzó la rutina y su voz fue ganando fuerza a medida que avanzaba. Penny actuó maravillosamente, siguiendo cada indicación con precisión. El truco del conteo provocó sonrisas. La rutina del sí y el no provocó gestos de aprobación. Y cuando Penny se hizo el muerto, desplomándose con un timing dramático perfecto, Martha incluso aplaudió. Cuando terminó, Silas se quedó allí respirando con dificultad, esperando el veredicto. Los artistas intercambiaron miradas que él no supo interpretar. Finalmente Maxwell Sterling dio un paso adelante, con expresión pensativa. Señor Boone, muy bien entrenado y el vínculo entre ustedes es evidente. Entiendo por qué ha tenido éxito. Gracias, señor. Me gustaría hacerle una oferta. Sterling hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Únase a nosotros. Traiga su número al gran circo itinerante de Sterling. Recorremos todo el territorio. Arizona, Colorado, Nevada y a veces Montana. Actuamos en pueblos mineros, campamentos ferroviarios, cualquier lugar donde haya gente que quiera entretenimiento. Formarías parte del espectáculo, serías un número habitual. Te proporcionaríamos transporte, comida, un lugar donde dormir y un porcentaje de la recaudación. Por supuesto, Silas se sintió mareado. ¿Lo dice en serio? Por supuesto. Tienes algo especial. Con una puesta en escena y una promoción adecuadas, Penny podría ser una atracción destacada. A la gente le encantan las novedades y los caballos miniatura que actúan. Bueno, esto es lo más novedoso que hay. Sterling sonrió. ¿Qué me dice, señor Boone? ¿Está listo para ver más mundo que Santa Rosa, Nuevo México? La pregunta quedó en el aire, enorme y trascendental. Dejar Santa Rosa, dejar la única estabilidad que había conocido en años. Llevar a Penny de gira con un circo ambulante actuando para desconocidos en pueblos que nunca había visto. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo? Por supuesto. Nos vamos el domingo por la mañana. Si decide unirse a nosotros, esté aquí al amanecer con todo lo que quiera llevarse. Viajamos ligeros, así que lleve lo mínimo. Sterling le tendió la mano. Espero que diga que sí, señor Boone. Creo que juntos podríamos hacer grandes cosas. De vuelta a casa de la señora Carmichaels, Silas sentía como si sus pies no tocaran el suelo. Un circo ambulante de verdad, los quería a él y a Penny. Era la oportunidad de su vida.
El tipo de cosa que no le sucedía a hombres como él, pero también era aterrador. Lo desconocido, el riesgo, la posibilidad de fracasar en un escenario mucho más grande que el salón de Dutch Henry. Pasó el resto del día en conflicto, sopesando opciones y posibilidades. Esa noche buscó al padre Miguel en la iglesia. El padre Miguel escuchó toda la historia sin interrumpir, con sus manos curtidas cruzadas sobre el desgastado banco de madera. Cuando Silas terminó, el sacerdote se quedó en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en la sencilla cruz situada al frente de la iglesia. ¿Qué te dice tu corazón?, preguntó finalmente. Tengo miedo de que esto pueda ser un terrible error, de que pueda perder todo lo que he construido aquí. ¿Y qué más te dice? Silas respiró hondo. Que me arrepentiré para siempre si no lo intento. El padre Miguel sonrió. Entonces ya sabes la respuesta. La cerveza es natural, Silas, pero el arrepentimiento es mucho peor. Es un veneno que actúa lentamente, carcomiendo al hombre hasta que no queda más que amargura ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Entonces aprenderás, te adaptarás y te convertirás en alguien lo suficientemente bueno. Eso es lo que has estado haciendo toda tu vida. Esto es solo el siguiente paso. El sacerdote puso una mano sobre el hombro de Silas. Una vez me preguntaste qué pensaba sobre la compra de ese caballo. Te dije que a veces lo que necesitamos nos encuentra en paquetes inesperados. Ahora la oportunidad te ha encontrado en forma de circo ambulante. No le des la espalda. Silas se dirigió hacia la casa de la señora Carmichael en la oscuridad creciente, con las palabras del sacerdote resonando en su mente. Cuando llegó a la pensión, encontró a la señora Carmichael sentada en el porche, meciéndose lentamente en su silla. «Estás pensando en irte con ellos, ¿verdad?», dijo ella. En realidad no era una pregunta. «¿Cómo lo has sabido? Te vi hablando con ese hombre del circo esta mañana. Soy vieja, Silas, pero no ciega». Dejó de mecerse y lo miró directamente. «Deberías irte. Te dejaría sin inquilino. Encontraré otro inquilino. Santa Rosa es pequeña, pero siempre hay alguien de paso que necesita una habitación». Se levantó y se acercó a él. «Solo has estado existiendo aquí, Silas. Sobreviviendo, pero sin vivir realmente. Ese pequeño caballo te dio un propósito, pero este pueblo es demasiado pequeño para lo que podrías llegar a ser. Ve a ver mundo. Haz algo con tu vida. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Ya lo has hecho. Has pagado el alquiler, has trabajado duro y has tratado a una anciana con respeto. Eso es suficiente agradecimiento». Le dio una palmadita en el brazo. «Ahora ve a hacer las maletas y deja de preocuparte tanto. La vida es demasiado corta para eso». La función del sábado por la noche en Dutch Henry's tuvo una energía diferente. Silas no había anunciado que se marchaba, pero de alguna manera se había corrido la voz. El salón estaba repleto de gente que había venido a despedirse de un espectáculo que se había convertido en parte del tejido de la ciudad. Cuando terminó la función y los aplausos finalmente se apagaron, Dutch Henry pidió silencio. «La mayoría de ustedes ya sabrán que a nuestro amigo Silas le han ofrecido un puesto en el Circo Sterling. Mañana él y Penny se marcharán de Santa Rosa para ir de gira con el espectáculo». Se oyó un murmullo entre la multitud, sorpresa por parte de los que no lo sabían y tristeza por parte de los que sí. «Sé que algunos de ustedes pensarán que es una pena que se vayan», continuó Dutch Henry. «Pero yo digo que debemos estar orgullosos de que Silas Boone, de Santa Rosa, y su extraordinario caballito se dirijan hacia cosas más grandes. Démosles una despedida como se merecen». Los aplausos que siguieron fueron diferentes de los habituales aplausos de agradecimiento por la actuación. Se trataba de afecto genuino, respeto y buenos deseos. Silas sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Estas personas lo habían visto en su momento más bajo y habían sido testigos de su ascenso. Ahora le animaban para que alcanzara algo más grande. Burton Graves brillaba por su ausencia entre la multitud. El domingo por la mañana amaneció frío y gris, con nubes que prometían lluvia más tarde. Silas empaquetó sus pertenencias, lo que no le llevó mucho tiempo. Su ropa cabía en una sola bolsa, y decidió llevarse consigo la silla de montar, esa preciada conexión con su pasado. Quizá no fuera práctico, pero no podía dejarla atrás. El resto de sus pertenencias se las dio a la señora Carmichael para que las distribuyera entre quienes las necesitaran.
El padre Miguel estaba esperando en el campamento del circo cuando Silas llegó con Penny. También estaban la señora Carmichael, Dutch Henry y un puñado de personas que habían venido a despedirse. Maxwell Sterling los saludó a todos con la calidez propia de un showman. Bienvenido al gran circo itinerante de Sterling, señor Boone. Ahora es oficialmente parte de la familia. Los demás artistas se presentaron debidamente. Clara, la amazona, era una mujer de unos 30 años con ojos amables y un apretón de manos firme. José Epe, el acróbata, era italiano y hablaba con un acento que añadía sabor a sus palabras. Martha, la adivina, le lanzó a Silas una mirada cómplice que sugería que veía más que la mayoría de la gente. Viajará en el tercer vagón, explicó Sterling. Martha y Giuseppe también irán allí. El espacio es reducido, pero nos las arreglaremos. Clara y yo iremos en el carro delantero con las parejas casadas. Los artistas solteros irán en la parte trasera. Había que despedirse, y fue más difícil de lo que Silas esperaba. La señora Carmichael le puso un paquete de comida en las manos. El padre Miguel bendijo a Silas y a Penny con unas sencillas palabras que tenían mucho peso. Dutch Henry le estrechó la mano con sincera cordialidad. «Nos hacéis sentir orgullosos», dijo el dueño del salón. «Mostradles lo que Santa Rosa puede producir». Entonces, las carretas se pusieron en marcha. Las ruedas chirriaban mientras los caballos tiraban de los arneses. Silas se sentó en la parte trasera de la tercera carreta, con Penny segura en un compartimento acolchado que habían preparado para ella. Vio cómo Santa Rosa se alejaba en la distancia, cómo la pequeña ciudad se hacía cada vez más pequeña hasta convertirse en una mancha en el horizonte y luego en nada. «¿Es la primera vez que sales de casa?», le preguntó Martha. Estaba sentada frente a él, con sus coloridos chales dispuestos a su alrededor como un nido. «Es la primera vez que tengo una razón para marcharme», respondió Silas. «Hay una diferencia entre huir de algo y correr hacia algo», dijo ella. «Tú estás haciendo lo segundo. Eso está bien. Eso es lo que hacemos todos los que estamos aquí». Durante los días siguientes, Silas comenzó a comprender el ritmo de la vida en el circo. Viajaban durante el día y paraban al atardecer para montar el campamento. Todos tenían tareas que realizar. La carpa se montaba gracias al trabajo en equipo. Se clavaban las cuerdas tensoras y se colocaban los bancos. Actuaban esa noche, recogían todo a la mañana siguiente y se trasladaban al siguiente pueblo. Era un trabajo duro, más duro de lo que Silas había imaginado. Pero había una camaradería que nunca antes había experimentado. Estas personas trabajaban juntas, comían juntas, se cuidaban unas a otras. Eran una familia por elección más que por sangre, unidos por su amor compartido por el espectáculo. Jeppe tomó a Silas bajo su protección y le enseñó los detalles más sutiles del arte del espectáculo. «No basta con hacer los trucos», le explicó el acróbata con su acento musical. «Debes conectar con el público. Haz que se preocupen por ti y por Penny. Cuéntales una historia con tu actuación». Clara le ayudó a perfeccionar el traje de Penny, añadiendo detalles que la hacían parecer más profesional. También le enseñó a entrar y salir de la pista con estilo, a agradecer los aplausos y a dosificar la actuación para conseguir el máximo impacto. El propio Sterling le dio consejos sobre presencia, pero puede ser mejor. Observa al público. Aprende a leer su estado de ánimo. Algunas multitudes quieren emoción, otras quieren sentimentalismo. Dales lo que necesitan. La primera actuación oficial, como parte del circo, fue en un pueblo minero llamado Silver Creek. Silas estaba nervioso, con un nudo en el estómago mientras esperaba su turno en la pista. Giuseppe se dio cuenta y le puso una mano en el hombro. «Respira», le dijo el acróbata. «Recuerda, ellos ya quieren quererte. Solo tienes que no estorbar». Entonces Sterling lo anunció. Y ahora, directamente desde la frontera, una maravilla de la naturaleza y el entrenamiento, la increíble Penny y su compañero Silas Boone. Y Silas entró en la pista con Penny a su lado. El público era más numeroso que cualquier otro ante el que hubiera actuado antes. Fácilmente 300 personas, tal vez más. Observaban con ojos curiosos cómo este hombre y su pequeño caballo ocupaban el centro del escenario. Silas comenzó la rutina y casi de inmediato sintió la diferencia. La gran carpa, el entorno profesional, la expectación del público, todo ello elevaba la actuación. Penny también parecía sentirlo. Actuó con un brillo especial, manteniendo sus reverencias un poco más,
interpretando su rutina de conteo para lograr el máximo efecto cómico. Cuando se hizo la muerte al final, los aplausos fueron ensordecedores. Silas se quedó allí atónito por la respuesta, mientras Penny permanecía inmóvil en el suelo. Solo cuando él le dio la señal, ella volvió a la vida, saltando alrededor de la pista en una vuelta de victoria que hizo vibrar al público. Entre bastidores, los demás artistas lo felicitaron calurosamente. Sterling sonreía. Eso es lo que yo digo. Naciste para esto. Naciste para ello esa noche. Tumbado en su saco de dormir en el vagón, mientras Martha roncaba suavemente frente a él y Giuseppe respiraba con el ritmo constante del sueño profundo. Silas miró fijamente el techo de lona y se maravilló del giro que había dado su vida. Hace 3 meses estaba arruinado y desesperado, y compró un pequeño caballo por 50 centavos, por impulso o por destino. Ahora viajaba con un circo, actuaba ante multitudes, formaba parte de algo más grande que él mismo. En su establo, Penny se movió y emitió un suave sonido. Silas se acercó y le tocó suavemente el hocico. «Lo hemos conseguido», susurró. «De verdad lo hemos conseguido. Mañana llegaría a otra ciudad, otra actuación, otro paso adelante en este improbable viaje». Pero esa noche, Silas Boone se permitió sentir algo que no había sentido en años. Se sintió orgulloso. 3 meses en la carretera transformaron a Silas de una forma que nunca hubiera imaginado. Los constantes viajes, las actuaciones regulares, la interacción diaria con artistas profesionales, todo ello lo convirtió en alguien más seguro y más capaz. Aprendió a leer al público y a ajustar su actuación en función de su energía. Amplió la rutina de Penny, añadiendo nuevos trucos y perfeccionando los antiguos. Se convirtieron en uno de los números más populares del espectáculo. El circo se trasladó al territorio de Arizona y luego a Colorado. Actuaron en campamentos mineros donde los hombres estaban ávidos de entretenimiento, llenaban la carpa y aplaudían cada truco. Se instalaron en pueblos ferroviarios donde las familias acudían vestidas con sus mejores galas. Cada actuación era diferente, cada público único, pero la respuesta a Penny siempre era entusiasta. Silas escribía cartas al padre Miguel cuando podía, narrando su viaje. El sacerdote le respondía con noticias de Santa Rosa, siempre alentadoras, siempre orgullosas. La señora Carmichael envió una breve nota diciendo que había alquilado su habitación a una maestra y que la ciudad todavía hablaba de él y de Penny. Denver llegó a principios de otoño, una ciudad en crecimiento que parecía casi cosmopolita después de meses de campamentos fronterizos. Sterling había conseguido que actuaran en un teatro en lugar de bajo una carpa, una señal del éxito de la gira. Los locales eran cada vez más grandes y el público más sofisticado. Aquí es donde demostramos que no somos solo una novedad de la frontera. Sterling le dijo a la compañía, Denver tiene unos estándares, los cumplimos. Podemos exigir mejores tarifas allá donde vayamos. El teatro tenía capacidad para 500 personas y la noche del estreno se llenó. Silas estaba entre bastidores, escuchando los murmullos expectantes del público, y sintió la familiar mezcla de nervios y emoción. A su lado, Penny esperaba con calma, como si llevara toda la vida actuando en teatros de verdad. El espectáculo salió a la perfección. Todos los números salieron perfectos. Cuando Silas y Penny subieron al escenario, ofrecieron su mejor actuación hasta la fecha. La rutina de contar provocó risas. Las preguntas de sí o no provocaron aplausos. Y al final de Playing Dead hizo que el público se pusiera en pie para aplaudir. Ofrecieron 6 espectáculos en 3 noches, todos ellos con el aforo completo. Los críticos de los periódicos asistieron y escribieron críticas muy favorables. Uno calificó a Penny como una maravilla de inteligencia y entrenamiento equino. Otro declaró que Silas y Penny eran el número más encantador que había adornado los escenarios de Denver en años. Fue durante la última actuación en Denver cuando Silas se fijó en el desconocido bien vestido. El hombre estaba sentado en la tercera fila viendo el espectáculo con gran atención. No sonreía ni aplaudía como los demás. Estaba estudiando todo con la atención de alguien que toma notas mentales. Después del espectáculo, mientras Silas llevaba a Penny de vuelta a los carros, Maxwell Sterling se acercó con el desconocido. «Boone, este es el señor Edmund Hartwell», dijo Sterling. «Le gustaría hablar con usted sobre Penny». Hartwell tenía unos 40 años y vestía un traje elegante
que lo identificaba como un hombre adinerado del este. Tenía el porte de alguien acostumbrado a que le obedecieran, pero su expresión era más curiosa que autoritaria. «Señor Boone», dijo Hartwell, tendiéndole la mano, «tiene usted un animal extraordinario. ¿Puedo preguntarle dónde lo adquirió?» «Lo compré en una subasta de ganado en Santa Rosa, Nuevo México, hace unos 6 meses. ¿Por cuánto? Si no le importa que le pregunte». «¿50 centavos?» Hartwell arqueó las cejas. ¿50 centavos? Es bastante sorprendente, teniendo en cuenta lo que vale. Algo en el tono del hombre inquietó a Silas. ¿A qué se refiere con lo que vale? «Señor Boone, ¿podemos hablar en privado? Tengo información que creo que le interesará mucho». Se dirigieron al carro de Sterling, donde Martha y Clara se unieron a ellos por invitación de Sterling. Fuera lo que fuera de lo que se trataba, Sterling claramente sentía que necesitaba testigos. Hartwell se acomodó en una silla y abrió un maletín de cuero que llevaba consigo. Sacó varios documentos y fotografías. «Señor Boone, su caballo no es simplemente un caballo pequeño. Es una falabella, una raza muy rara de caballos miniatura de Argentina. Son la raza más pequeña del mundo y extremadamente valiosa. Dirijo un programa de cría en Filadelfia, uno de los 3 únicos que hay en Estados Unidos». Extendió unas fotografías que mostraban caballos muy parecidos a Penny, las mismas proporciones, el mismo tamaño, la misma complexión delicada. «Hace 2 años me robaron 4 yeguas de cría de mi granja. Fue una operación profesional. Los ladrones sabían exactamente lo que se llevaban y cómo transportarlos». Hartwell sacó otro conjunto de documentos, registros de cría, documentos de propiedad. «Esta es Penelope's Pride, una de mis yeguas robadas. Y, a menos que me equivoque mucho, es la yegua que está ahora mismo en su carro». Silas sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. «Eso no es posible. Penny es mía. La compré legalmente y de forma adecuada. No estoy sugiriendo que usted la robara, señor Boone, pero sí estoy diciendo que a mí me la robaron». Hartwell sacó una fotografía detallada y señaló unas marcas específicas. «Mire este patrón en su hombro izquierdo. Es distintivo, y esta ligera irregularidad en su oreja derecha es de una lesión que sufrió cuando era joven. Compruebe su caballo. Creo que encontrará estas mismas marcas». Con creciente temor, Silas fue a examinar a Penny. Las marcas estaban allí, exactamente como Hartwell las había descrito. El patrón en el hombro, Silas siempre había pensado que era solo una interesante variación en el pelaje. La pequeña muesca en la oreja había supuesto que era de algún accidente menor. Regresó al carro con la boca seca. «Ella tiene esas marcas», eso pensaba. La expresión de Hartwell era comprensiva pero firme. «Señor Boone, no quiero causarle angustia. Por lo que he visto, la ha cuidado bien y la ha entrenado de manera notable. Pero legalmente, Penelope me pertenece. Tengo toda la documentación que lo demuestra». Las palabras golpearon a Silas como golpes físicos. Perder a Penny, perder a su compañera, su propósito, la criatura que le había salvado la vida tan seguro como él le había salvado la suya. No era posible. No lo permitiría. «No», Silas se oyó decir. «La compré legalmente. Tengo testigos. La pagué de forma justa a unos ladrones que no tenían derecho a venderla», dijo Hartwell con suavidad. «La ley es clara al respecto. Los bienes robados deben devolverse a su legítimo propietario, independientemente de que la compra se haya realizado de buena fe». Sterling había permanecido en silencio durante todo este tiempo, pero ahora tomó la palabra. «Señor Hartwell, seguro que hay margen para la negociación. El señor Boone ha construido toda su vida en torno a este caballo. Son socios, lo entiendo y no soy insensible, pero el orgullo de Penelope representa años de trabajo de cría y una inversión significativa. Como yegua de cría, vale conservadoramente $5,000. La cifra era asombrosa. $5,000, más dinero del que Silas ganaría en toda su vida. Era la prueba, si es que la necesitaba, de lo lejos que estaba Penny, dijo Silas en voz baja. «No tengo ni de lejos esa cantidad de dinero. Lo sé». Hartwell se quedó en silencio durante un momento. «He pasado 2 años buscando mis caballos robados. Encontré 3 de los 4. Penelope's Pride es el último. Tengo compradores esperando, contratos de cría listos. Desde un punto de vista puramente comercial, debería llevarla de vuelta a Filadelfia y reanudar mi programa». Pero Clara captó algo en el tono del hombre. «Pero vi su actuación esta noche, señor Boone. Vi el vínculo entre usted y ese caballo, y vi algo que no esperaba. Alegría.
alegría pura y genuina. Le encanta actuar. Eso es raro. La mayoría de los animales que actúan simplemente están entrenados para tolerarlo. Ella realmente lo disfruta. Hartwell sacó otro documento. Este estaba en blanco. Estoy dispuesto a hacerle una oferta. No puede comprarla directamente. El precio está fuera de su alcance. Pero podría venderle una participación. Usted se queda con ella. Continúa actuando con ella y cuidándola durante el resto de su vida. A cambio, yo conservo los derechos de cría. Cuando ella supere la edad para actuar, volverá a mi granja para reproducirse. Cualquier potro que tenga será de mi propiedad. Usted seguirá ganando dinero con sus actuaciones y yo, con el tiempo, recuperaré mi inversión a través de su descendencia. ¿Cuánto?, preguntó Sterling. $1,000 por una participación del 50%. Eso le da al señor Boone la propiedad legal, garantiza que Penny se quede con él y me da los derechos de cría que necesito. $1,000. Seguía siendo una suma enorme, pero era posible. Apenas. Silas había ahorrado unos 300 de sus actuaciones. Sterling podría adelantarle el resto contra ganancias futuras, pero antes de que pudiera hablar, Hartwell continuó. Hay una condición más. Quiero documentación de su linaje, fotografías de sus actuaciones, información actualizada sobre su salud y entrenamiento. No solo estoy protegiendo mi inversión, tengo verdadera curiosidad por su desarrollo. Una Falabella que actúa no tiene precedentes. Podría abrir posibilidades completamente nuevas para la raza. Silas miró a Penny, que esperaba pacientemente en su establo. Ella lo observaba con esos ojos inteligentes, sin saber que todo su futuro estaba en juego. Si acepto esto, dijo Silas lentamente, necesito por escrito que Penny se quede conmigo durante toda su vida como artista, que nadie pueda llevársela ni obligarme a dejar de actuar con ella, que sea mía hasta el día en que sea demasiado vieja para trabajar. De acuerdo. Mi abogado redactará un contrato en el que eso quede absolutamente claro. Tiene mi palabra, señor Boone. No estoy aquí para destruir lo que ha construido. Estoy aquí para encontrar una forma de avanzar que respete los intereses de ambos. Sterling y Silas salieron fuera para discutirlo en privado. El aire nocturno era fresco y en algún lugar lejano, el silbido de un tren resonaba en la ciudad. «Puedo prestarte 700», dijo Sterling, «contra ganancias futuras. Tardarías un tiempo en devolverlo, pero es factible. Yo tengo 300 ahorrados. Eso hace un total de 1,000». Silas se pasó la mano por el pelo. «Maxwell, ¿estoy loco por siquiera considerar esto? Apenas entiendo lo que está pasando. Lo que está pasando es que tu caballo de 50 centavos ha resultado valer $100,000 y un hombre decente te está ofreciendo la oportunidad de quedártelo cuando, legalmente, podrías simplemente llevárselo y marcharse». Sterling puso una mano sobre el hombro de Silas. «Es un buen trato, Silas. Acepta». Volvieron al carro donde Hartwell esperaba pacientemente. El hombre se puso de pie cuando entraron, leyendo la respuesta en el rostro de Silas. «Acepto tu oferta», dijo Silas. $1,000 por una sociedad que me permite seguir actuando con Penny mientras ella pueda. Entonces tenemos un trato, señor Boone. Hartwell le estrechó la mano con firmeza. «Mañana tendré los contratos redactados. Mientras tanto, continúa con tu gira. Tienes algo especial con ese pequeño caballo. No deje que este asunto legal empañe lo que ha logrado». Después de que Hartwell se marchara, Silas se quedó sentado en el oscuro vagón durante mucho tiempo, procesando todo lo que había sucedido. Pensaba que por fin estaba seguro, que por fin había construido algo que no le podían quitar. En cambio, descubrió que Penny nunca había sido realmente suya. Ella valía una fortuna. Era una yegua de cría de increíble valor. Una propiedad robada que, por derecho, debería haber sido confiscada. Pero de alguna manera, gracias a la decencia de Hartwell y al apoyo de Sterling, había conseguido conservarla. Le costaría hasta el último centavo que tenía y lo dejaría endeudado durante años. Pero Penny se quedaría. Seguirían actuando juntos. Caminó hasta su establo y apoyó la frente contra la de ella. Ella emitió un suave sonido y su aliento cálido acarició el rostro de él. «El orgullo de Penélope», dijo en voz baja. «Eso es lo que realmente eres, no solo Penny. Alguien especial, alguien valioso». Ella le dio un suave empujón y Silas sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había gastado 50 centavos en lo que creía que era un caballo desechable que nadie quería.
En cambio, había encontrado una criatura que valía miles de dólares. Pero el dinero no importaba. Los derechos de cría no importaban. Lo que importaba era la asociación, el vínculo, la forma en que se habían salvado mutuamente. Sigue siendo mi Penny, le dijo. Nada cambia eso. Ni los contratos, ni los programas de cría, ni el dinero. Tú eres mía y yo soy tuyo. Así es como seguirá siendo. Por la mañana Edmund Hartwell regresó con su abogado y los contratos. Silas los firmó sin dudarlo, viendo cómo sus $300 y los $700 prestados por Sterling pasaban a manos de Hartwell. A cambio, recibió un documento que lo proclamaba copropietario de Penelope's Pride con plenos derechos de actuación a perpetuidad. Cuídala, dijo Hartwell mientras se preparaba para marcharse, y envíame noticias. Quiero saber cómo evoluciona su carrera. Lo haré, prometió Silas. Cuando el carruaje de Hartwell se alejó, Clara se acercó a Silas. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? ¿Qué? Ya no eres solo un hombre con un caballo artista. Eres el propietario de la yegua más famosa de Estados Unidos. Cuando se sepa lo que realmente es, todo el mundo querrá verla. Clara sonrió. Tu vida acaba de volverse mucho más interesante. Silas Boone. Tenía razón. La noticia se difundió rápidamente. Los periódicos se hicieron eco de la historia de la alcaldesa robada, convertida en sensación circense. El vaquero arruinado que había comprado una fortuna por 50 centavos. De repente, Penny ya no era solo una novedad, era un fenómeno. Y Silas Boone, el hombre que unos meses antes no era nadie, se estaba convirtiendo en algo que nunca había imaginado. Se estaba haciendo famoso. La historia de la verdadera identidad de Penny generó una publicidad que el dinero no podía comprar. Los periódicos de todo el oeste la recogieron, cada uno añadiendo sus propios adornos. Algunos la llamaban la princesa de los caballos, otros se decantaban por la fortuna de 50 centavos. Harper's Weekly envió a un reportero para entrevistar a Silas y escribir un reportaje que llegaría a los lectores de todo Estados Unidos. Maxwell Sterling estaba encantado con la atención. No se puede pagar por este tipo de publicidad, dijo, agitando una pila de recortes de periódico. Todos los periódicos al oeste del Mississippi han mencionado nuestro circo. Tenemos todas las reservas completas hasta la próxima primavera, pero el éxito trajo consigo complicaciones que Silas no había previsto. Ahora todo el mundo quería ver a Penny, lo que significaba más público, más presión y mayores expectativas. Algunas personas venían con la esperanza de verla fracasar para demostrar que los periódicos habían exagerado sus habilidades. Otros venían con ofertas para comprarla, a pesar de los contratos que hacían imposible tal venta. El comprador más persistente era Burton Graves. El ganadero apareció en Denver 3 semanas después de la visita de Hartwell, acompañado de un abogado. Afirmaba que la subasta de Santa Rosa había sido fraudulenta, que Silas nunca había pagado los $50 y que toda la transacción era nula. Presentó un documento supuestamente firmado por el subastador en el que se afirmaba que Silas se había marchado sin pagar. Era una mentira, pura y simple, pero era una mentira respaldada por dinero y representación legal. Graves estaba tratando de robar Penny a través de los tribunales, utilizando su riqueza para reescribir la historia. No puede hacer esto, le dijo Silas a Sterling, con las manos temblorosas por la ira y el miedo. Yo pagué. Había testigos. Entonces conseguiremos que esos testigos testifiquen, respondió Sterling. Pero Boone, seré sincero contigo. Graves tiene recursos. Esto podría salir caro. Caro significaba abogados, lo que significaba dinero que Silas no tenía. Acababa de gastar todo lo que tenía en comprar la sociedad con Hartwell. Ahora se enfrentaba a otra batalla legal, una que podría costarle más de lo que podía reunir. El estrés de ello pesaba sobre sus hombros como un peso físico. Tenía problemas para dormir, problemas para comer. Su rendimiento se resintió, no mucho, pero lo suficiente como para que Jeppe y Clara se dieran cuenta y lo apartaran para hablar con él. No puedes dejar que este hombre te derrote antes incluso de que comience la batalla. Jeppe dijo, debes luchar, sí, pero también debes vivir. Debes rendir. Eso es lo que eres ahora. Tiene razón, añadió Clara. Graves quiere desconcertarte, hacer que te preocupes tanto por el futuro que arruines el presente. No le des esa satisfacción. Tenían razón, pero saberlo no hacía que la ansiedad desapareciera.
Cada día traía nuevos documentos legales, nuevas mociones, nuevos intentos de Graves para demostrar que la subasta para dentro de 2 semanas en Denver, lo que significaba que no podían salir de la ciudad. Sterling tuvo que cancelar actuaciones en otras 2 ciudades, perdiendo dinero con cada cancelación. Lo siento, le dijo Silas una noche. Todo esto es culpa mía. Si no hubiera comprado a Penny... Para ahí, le interrumpió Sterling. Penny es lo mejor que le ha pasado a este circo en 10 años. Sea cual sea la tontería legal que Graves intente hacer, nos ocuparemos de ella. Pero no te atrevas a disculparte por traer ese caballo a nuestras vidas. El apoyo de la familia del circo fue inquebrantable. Se unieron en torno a Silas, ofreciéndole todo el dinero que podían para los gastos legales, proporcionándole apoyo emocional y ayudándole a prepararse para el testimonio. Martha pasó horas con él, enseñándole a mantener la calma durante el interrogatorio. Clara le ayudó a reunir toda la documentación relacionada con la subasta y la compra. Y lo más importante, Dutch Henry hizo el viaje desde Santa Rosa a Denver, trayendo consigo a la señora Carmichael y al padre Miguel. Estaban preparados para testificar sobre la verdad de lo que había sucedido ese día en la subasta. ¿Creéis que dejaríamos que ese fanfarrón de Burton Graves mintiera sobre vosotros? Dijo Dutch Henry cuando llegaron. La mitad de Santa Rosa quiere venir a testificar, pero el juez dijo que 3 testigos eran suficientes. Así que aquí estamos. Ver caras conocidas de su hogar, personas que lo habían conocido en sus momentos más bajos, y aún así lo apreciaban lo suficiente como para viajar cientos de kilómetros para ayudarlo, le rompió el corazón a Silas. Había pasado gran parte de su vida solo, asumiendo que a nadie le importaba lo que le sucediera. Ahora tenía una familia repartida entre Santa Rosa y el circo, y todos ellos estaban a su lado. La vista judicial tuvo lugar un martes por la mañana en una sala de Denver que olía a barniz para madera y viejos libros de derecho. Burton Graves se sentó en la mesa del demandante con su abogado, con aire seguro y próspero. Silas se sentó con Sterling y el abogado que éste había contratado, sintiéndose como si estuviera luchando por encima de sus posibilidades. El juez era un hombre de unos 60 años llamado Harrison, con ojos cansados y un aire sensato que sugería que había visto todo tipo de trucos legales imaginables. El abogado de Graves fue el primero en intervenir, presentando el documento fraudulento del subastador y construyendo un caso en el que Silas había robado a Penny al afirmar que pagaría, pero sin cumplirlo. El subastador no estaba presente. Convenientemente, se había mudado a California y no se le podía localizar, pero su declaración, ya fuera falsificada o comprada, parecía lo suficientemente oficial. Entonces llegó el momento de la defensa de Silas. Dutch Henry subió primero al estrado y describió la subasta con detalle. Él había estado allí y lo había visto todo. Testificó que Silas había pagado sin duda alguna, que había contado 2 monedas de 25 centavos delante de todos. Lo recuerdo como si fuera ayer, dijo Dutch Henry, porque después de que pagara, Burton Graves se rió a carcajadas. Lo llamó el pura sangre de Boone y se burló de él por gastar su último dinero en ese pequeño caballo. El abogado de Graves intentó encontrar fallos en el testimonio, pero Dutch Henry se mantuvo firme. Llevaba 15 años regentando un salón. Sabía cómo manejar los interrogatorios agresivos. La señora Carmichael testificó a continuación, describiendo cómo Silas había regresado a su pensión con Penny, cómo se había quedado sin dinero después porque había gastado sus últimas monedas en el caballo. Un hombre no pasa hambre durante días después de una subasta, a menos que realmente haya gastado su dinero allí, dijo con ironía. El testimonio del padre Miguel tuvo un peso especial. Como sacerdote, sus palabras tenían autoridad moral. Describió el carácter de Silas, su honestidad, su integridad. No es un hombre que diría que pagaría por algo y luego se iría sin hacerlo. Silas Boone no es así. Finalmente, el propio Silas subió al estrado. El abogado de Graves lo atacó de inmediato, tratando de hacerle tropezar para que se contradijera con su testimonio anterior y así poner en duda su memoria. Pero Silas mantuvo la calma, recordando las instrucciones de Martha. Dijo la verdad de forma sencilla y directa, sin adornarla ni ponerse a la defensiva. Quería un caballo, dijo. Había sido vaquero antes de mi lesión y echaba de menos trabajar con animales. Cuando Penny salió a subasta, todo el mundo se rió.
Nadie la quería. Pero yo la miré y vi algo especial. Así que pujé mis últimos 50 centavos. El subastador aceptó. Pagué. Me la llevé a casa. Esa es la verdad. Diga lo que diga el periódico del señor Graves. Y sin embargo, usted afirma que este caballo ahora vale miles de dólares, dijo el abogado. Qué conveniente, ¿no? Que una compra de 50 centavos se convirtiera en una fortuna. No sabía lo que valía cuando la compré. Solo sabía que necesitaba a alguien que la cuidara. Resulta que nos necesitábamos el uno al otro. No hay ningún delito en eso. El juez decretó un receso para revisar las pruebas. La espera era angustiosa. Silas se sentó fuera de la sala con sus seguidores, tratando de no imaginar la pérdida de Penny, tratando de no pensar en lo que significaría si Graves ganara. Giuseppe se sentó a su lado, callada y firme. Pase lo que pase ahí dentro, has luchado con honor. Eso es lo que importa, ¿no? Si pierdo a Penny, ¿qué importa el honor? Importa porque es lo que tú eres. Ganes o pierdas, sigues siendo Silas Boone. Eso no te lo pueden quitar. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 45 minutos, los llamaron para volver a la sala. El juez Harrison miró a Graves, luego a Silas, con una expresión indescifrable. He revisado los testimonios y las pruebas. Dijo, Señor Graves, la declaración de su subastador plantea algunas preguntas, pero esas preguntas se ven superadas por el testimonio de 3 testigos creíbles que estuvieron realmente presentes. La señora Carmichael y el señor Henry no tienen ninguna razón aparente para mentir, y el testimonio del padre Miguel tiene un peso significativo. Además, las acciones posteriores del señor Boone, que cuidó del caballo a pesar de las dificultades personales, son coherentes con alguien que realizó una compra legítima. Graves se inclinó hacia adelante, con el rostro ensombrecido. Además, continuó el juez, me parece sospechoso que solo esté impugnando esta transacción ahora, 6 meses después de los hechos, y solo después de que el caballo en cuestión se haya vuelto valioso y famoso. Si realmente hubo fraude en la subasta, debería haber planteado la cuestión inmediatamente. Su demora sugiere oportunismo más que una queja genuina, su señoría, comenzó el abogado de Graves, pero el juez levantó la mano. Fallo a favor del acusado. La transacción se considera legítima. Se confirma la propiedad del señor Boone sobre el caballo conocido como Penny o Penelope's Pride. Se desestima el caso. Bajó el mazo con un fuerte golpe. Silas sintió que las piernas le temblaban de alivio. Había ganado. Penny estaba a salvo. Graves no podía tocarla. El ganadero salió furioso de la sala sin decir una palabra, seguido por su abogado. Silas se giró y se encontró rodeado de sus seguidores. Sterling, los artistas del circo, sus amigos de Santa Rosa, todos felicitándole, dándole palmadas en la espalda, expresando su alegría. Fuera del juzgado, el padre Miguel le llevó aparte. ¿Sabes lo que esto significa, Silas? Significa que realmente has hecho algo por ti mismo. El hombre que estaba solo y destrozado en Santa Rosa, ahora se enfrenta a ricos ganaderos en los tribunales de Denver y gana. Eso no es poca cosa. No podría haberlo hecho sin todos vosotros. Esa es la cuestión, hijo. Ninguno de nosotros puede vivir solo. Nos necesitamos unos a otros. Te has construido una familia a través de ciudades y circunstancias. Eso vale más que cualquier caballo, por muy valioso que sea. Esa noche, Sterling anunció que se marcharían de Denver en una semana. Se dirigían a San Francisco, donde había reservado para ellos uno de los mejores teatros de la costa oeste. Sería el lugar más grande en el que habían actuado nunca, con el público más sofisticado. Ahí es donde demostraremos que no somos solo un fenómeno del oeste. Sterling dijo al grupo reunido, Sons nos hará triunfar o fracasar. Tenemos que ser perfectos. Silas pasó los días siguientes ensayando intensamente con Penny. Josep trabajó con él en una nueva coreografía, añadiendo elementos que funcionarían bien en un teatro formal. Clara ayudó a diseñar un vestuario adecuado para Penny, algo lo suficientemente elegante para el público de la ciudad. Martha aconsejó sobre la presentación y la puesta en escena. Debéis recordar, dijo Jepe, que San Francisco no es un campamento minero. Esta gente ha visto teatro de verdad, actuaciones de verdad. Os juzgarán con criterios más exigentes. Eso es alentador, murmuró Silas. No, es bueno. Hay que estar a la altura del reto. Así es como crecemos. Sí, la presión era inmensa, pero también emocionante.
Después de meses actuando en pueblos fronterizos y locales temporales, por fin tenían la oportunidad de demostrar su valía en un gran escenario. Esto era lo que Silas había estado buscando sin darse cuenta. La confirmación de que él y Penny no eran solo un número novedoso, sino intérpretes legítimos. El viaje a San Francisco duró 2 semanas. Atravesaron Nevada, cruzaron las montañas de Sierra Nevada y finalmente bajaron a California. El paisaje cambió drásticamente a medida que avanzaban hacia el oeste, pasando del desierto a las montañas y a las onduladas colinas de la costa californiana. Sterling les mantuvo informados de los preparativos. Actuarían en el Golden Gate Theater, un local que acogía habitualmente a compañías itinerantes de Nueva York, con posibilidad de prolongarlas si la venta de entradas iba bien. Los periódicos ya estaban publicando artículos anticipados, creando expectación. No hay presión, dijo Clara con una sonrisa burlona. Solo es la mayor oportunidad de nuestras vidas. La noche antes de llegar a San Francisco, Silas no podía dormir. Tumbado en su saco de dormir, escuchaba la respiración de sus compañeros de caravana y pensaba en lo lejos que había llegado. Hace un año limpiaba establos por 50 centavos al día, con 3 semanas de retraso en el pago del alquiler, sin perspectivas y sin esperanza. Ahora viajaba a San Francisco para actuar en un gran teatro. Tenía una familia en la compañía circense. Tenía dinero en el bolsillo y comida en el estómago. Tenía un propósito, orgullo y un futuro prometedor. Todo gracias a un pequeño caballo que le había costado 50 centavos. Se levantó y fue a ver cómo estaba Penny. Estaba despierta, con los ojos brillantes en la oscuridad. Silas se sentó junto a su cuadra y le acarició suavemente la nariz. Mañana llegaremos a San Francisco, le dijo. Todo por lo que hemos trabajado se reduce a las actuaciones de la semana que viene. ¿Estás preparada para ello? Ella apoyó la cabeza en su mano y Silas sintió una oleada de afecto tan fuerte que casi le dolía. Habían pasado por muchas cosas juntos: pobreza, burlas, batallas legales, viajes constantes. A pesar de todo, ella se había mantenido firme y fiel, actuando con alegría y elegancia. Sin importar las circunstancias, pase lo que pase, le dijo en voz baja. Quiero que sepas algo. Me salvaste la vida, Penny. Me estaba ahogando cuando te conocí, hundiéndome por última vez. Tú me diste una razón para seguir respirando. Nunca lo olvidaré. Ella emitió un suave sonido, casi como si lo entendiera, y Silas se permitió creer que ella lo entendía, que sabía lo que significaba para él, que esta asociación era tan importante para ella como lo era para él. El circo llegó a San Francisco en una clara mañana de octubre. La ciudad se extendía ante ellos con sus colinas y edificios, y la bahía resplandeciente más allá. Era más grande que cualquier otro lugar en el que hubieran actuado, más impresionante, más abrumadora. Era el momento que definiría si Silas Boone y su pequeño caballo eran auténticos o solo una novedad efímera de la frontera. Solo había una forma de averiguarlo. El Golden Gate Theater era todo lo que Silas había imaginado y más. Las lámparas de gas se alineaban en las paredes, proyectando una luz cálida sobre los asientos de terciopelo dispuestos en filas curvas que se elevaban hacia un techo ornamentado pintado con nubes y querubines. El escenario era enorme, equipado con cortinas adecuadas y luces de pie que se podían ajustar para conseguir diferentes efectos. Estaba construido para grandes óperas y dramas serios, y Silas se sintió pequeño al estar de pie en él durante el ensayo de la tarde. «Recuerda lo que te enseñé», dijo Jeppe desde los bastidores. «Este espacio te pertenece. El escenario es tuyo cuando estás en él. Créelo y el público también lo creerá». La noche del estreno llegó a una velocidad aterradora. Silas estaba detrás del escenario con su mejor ropa. Clara lo había llevado de compras, insistiendo en que necesitaba algo mejor que su gastada camisa de vaquero para el público de San Francisco. Llevaba un chaleco nuevo, pantalones oscuros y una camisa con cuello de verdad. Penny ahora tenía su propio traje, una manta de terciopelo azul oscuro, adornada con trenzas doradas, y una brida a juego con pequeñas campanas que tintineaban suavemente cuando se movía. El teatro se estaba llenando. A través del telón, Silas podía oír el murmullo de las conversaciones, el susurro de los programas y alguna que otra risa. Era gente de ciudad, gente sofisticada que asistía al teatro con regularidad. Habían venido a ver si el fenómeno de la frontera estaba a la altura de las historias de los periódicos. Sterling reunió a la compañía para dar unas últimas instrucciones antes del espectáculo.
Esta noche no se trata solo de entretener, dijo. Se trata de demostrar que pertenecemos a escenarios como este. No somos curiosidades de la frontera, somos artistas profesionales. Demostremos a San Francisco lo que eso significa. El espectáculo comenzó con la compañía acrobática Jepe y sus compañeros ejecutando impecables acrobacias que provocaron exclamaciones y aplausos. Luego vino el hombre fuerte, seguido de la rutina ecuestre de Clara Ara. Cada número estaba pulido, era profesional y estaba diseñado para crear expectación por lo que vendría a continuación. Entonces, Sterling caminó hacia el centro del escenario y su voz llenó el teatro. Damas y caballeros, es un gran placer para mí presentarles un número que ha cautivado la imaginación desde la frontera hasta los mejores escenarios del oeste. Han leído sobre ellos en los periódicos. Han oído la extraordinaria historia de cómo se encontraron. Ahora les invito a ser testigos del vínculo entre el hombre y el caballo que los ha convertido en la comidilla de los territorios. Por favor, den la bienvenida al señor Silas Boone y a la increíble Penny. Se abrió el telón y Silas salió al escenario con Penny a su lado. Por un momento, el público se quedó en silencio, contemplando al pequeño caballo. Entonces comenzaron los aplausos, corteses pero reservados. Estaban esperando a que les impresionara. Silas respiró hondo y comenzó. Gracias a todos por venir esta noche. Lo que están a punto de ver no son solo trucos o adiestramiento. Es una colaboración. Hace 6 meses, compré este pequeño caballo por 50 centavos en una subasta en la que nadie lo quería. Resultó que valía bastante más que eso. Pero el verdadero valor no estaba en los dólares. Estaba en lo que encontramos juntos. Nunca antes había comenzado con un discurso, pero algo en el ambiente formal parecía requerirlo. El público escuchaba, genuinamente interesado. Se llama Penny, aunque su nombre registrado es Penelope's Pride. Es un caballo miniatura Falabella, una de las razas más raras del mundo. Pero, más que eso, es inteligente, talentosa y le encanta actuar. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Repitió la rutina, comenzando con órdenes simples. Penny, haz una reverencia a estas personas tan amables. Ella hizo una profunda reverencia, con la nariz casi tocando el escenario, y el público respondió con un caluroso aplauso. Penny y yo llevamos trabajando juntos el tiempo suficiente como para comunicarnos bastante bien. Déjenme demostrarlo. Penny, si estás contenta de estar aquí en San Francisco, asiente con la cabeza. Ella asintió con entusiasmo y el público estalló en carcajadas. Y si preferirías estar en cualquier otro sitio, niega con la cabeza. Se quedó completamente quieta, negándose a mover la cabeza, y las risas se hicieron más fuertes. El público se estaba animando, empezaba a participar. Silas pasó a la rutina de contar, pidiendo a Penny que resolviera operaciones aritméticas sencillas vertiendo el grano. El público se deleitó con ello, gritando sus propios problemas matemáticos para que él los planteara. Cuando Penny acertó todas las respuestas, respondiendo a las sutiles señales de Silas, la gente empezó a creer de verdad en su inteligencia. Luego vino el reconocimiento de colores. Silas levantó cuadrados de tela de diferentes colores y Penny echaba una vez para el rojo, 2 veces para el azul y 3 veces para el amarillo. Era un nuevo truco que habían estado perfeccionando y que salió a la perfección. La sofisticación del público no importaba. Estaban encantados. Para el final, Silas preparó cuidadosamente la rutina de hacerse el muerto. Ahora, tengo que advertirles, dijo con un timing perfecto. Lo que están a punto de ver puede resultar perturbador. Voy a demostrar lo que ocurre cuando un caballo oye la palabra impuestos. El humor adulto dio en el clavo. El público se rió con anticipación. Penny, ¿qué opinas de los impuestos? Ella se desplomó en el escenario como si le hubieran disparado, rodando de lado con las patas en el aire y la lengua colgando dramáticamente. El efecto fue tan repentino, tan completo y tan perfectamente sincronizado que el público estalló en risas y aplausos. Silas dejó que el momento se prolongara un instante y luego gritó, «Penny, tengo terrones de azúcar». Ella cobró vida al instante, saltando y brincando en círculos a su alrededor mientras el público rugía de aprobación. Ahora estaban de pie, aplaudiendo con entusiasmo, con auténtica alegría en sus rostros.
Entre bastidores, la familia del circo rodeó a Silas con felicitaciones y abrazos. Jeppe lo levantó del suelo en un abrazo exuberante. Clara se secaba las lágrimas de los ojos. Incluso Martha, normalmente tan reservada, sonreía ampliamente. «Ha sido magnífico», dijo Sterling, con la voz cargada de emoción. «Ha sido todo lo que esperaba y más. No solo has actuado, Boone. Has conectado con ellos. Has conseguido que se interesen». Las críticas en los periódicos de la mañana lo confirmaron. El San Francisco Chronicle calificó a Silas y Penny como el número más encantador que ha adornado nuestro escenario en la memoria. El Examiner los declaró un triunfo del entrenamiento, la confianza y el arte genuino. Todas las críticas fueron elogiosas. Todos los críticos quedaron encantados. Las siguientes 6 funciones se agotaron y la gente se quedó de pie en los pasillos para ver al famoso caballito. Sterling prolongó la temporada una semana más y esas funciones se agotaron a las pocas horas del anuncio. San Francisco no se cansaba de Penny. La 8ª noche después del espectáculo, Maxwell Sterling convocó una reunión especial de la compañía. Se reunieron en la sala verde del teatro, todos curiosos por saber qué era tan importante como para justificar tal formalidad. Sterling se puso delante de ellos, con un nerviosismo poco habitual en él. «Llevo 23 años dirigiendo este circo, una carpa prestada y un perro que sabía saltar a través de aros. Lo convertí en algo de lo que estoy orgulloso. Pero no voy a rejuvenecer, y cada año la carretera se hace más difícil». Hizo una pausa y miró a cada uno de ellos. «He recibido una oferta de un caballero de Chicago. Quiere comprar el equipo del circo, los contratos y todo lo demás. Es una buena oferta, más que justa. He estado pensando en aceptarla». Un murmullo recorrió el grupo. Clara Ara parecía consternada. La expresión de Giuseppe era cuidadosamente neutra, pero Silas podía ver la preocupación en sus ojos. «Pero», continuó Sterling, levantando una mano, «me he dado cuenta de que no quiero venderlo a un desconocido. Quiero mantener unida a esta familia. Por eso voy a hacer una propuesta diferente». Miró directamente a Silas. «Boone, quiero que seas mi socio. Partes iguales. Igual voz y voto en cómo gestionamos las cosas. Juntos, podemos llevar este circo a lugares a los que yo nunca podría llegar solo. Tu reconocimiento, tu atractivo para el público, nos abre puertas. Mi experiencia y mis contactos nos dan estabilidad. Juntos, podríamos construir algo realmente especial». Silas sintió como si el suelo se le hubiera hundido bajo los pies. «Maxwell, no sé nada sobre cómo gestionar un circo. Tú sabes actuar. Sabes conectar con el público, sabes lo que es la lealtad y el trabajo duro. La parte empresarial la podemos aprender juntos. O contratar a alguien que se encargue de ella». Sterling sonrió. «¿Qué me dices? ¿Quieres pasar de ganar 50 centavos a ser dueño de un circo?» La compañía lo observaba y Silas vio esperanza en sus rostros. No querían que Sterling vendiera a un extraño que pudiera romper la familia que habían construido. Querían permanecer juntos. «Tendré que pensarlo», dijo Silas. «Es mucho. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. La oferta de Chicago sigue en pie durante un mes más». Esa noche, Silas se sentó en su camerino con Penny, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. 6 meses antes, estaba arruinado y desesperado. Ahora le ofrecían ser socio de un circo de éxito. La trayectoria de su vida había cambiado tan drásticamente que le costaba creer que fuera real. Edmund Hartwell había estado asistiendo a los espectáculos de San Francisco y esa noche llamó a la puerta del camerino. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto». Hartwell se sentó en una silla y miró a Penny con la expresión cariñosa de alguien que ve cómo una valiosa inversión supera todas las expectativas. «He estado documentando sus actuaciones», dijo, tomando notas, haciendo bocetos. «Lo que has logrado con ella es extraordinario, Boone. He trabajado con Falabella durante años, pero nunca he visto a nadie con su nivel de entrenamiento y presencia escénica. Ella ya era así cuando la encontré. Alguien la entrenó bien antes de que la robaran. Sí, pero otra persona ha mantenido ese entrenamiento y lo ha ampliado de forma brillante. Esa persona eres tú». Hartwell sacó un sobre. «Quería darle esto. Es un contrato revisado. Reduzco a la mitad su pago por la sociedad y amplío los plazos. Ha demostrado con creces que Penny está en buenas manos. Este nuevo acuerdo le ofrece más flexibilidad y mejores condiciones». «¿Por qué haría eso?» «Porque me he dado cuenta de algo. El valor reproductivo es importante. Sí,
pero lo que está haciendo con ella es crear algo más valioso, un legado. No es solo un caballo raro, es la prueba de lo que es posible entre humanos y animales. Eso es más importante de lo que pensaba al principio. Después de que Hartwell se marchara, Silas se quedó sentado con el nuevo contrato, pensando en legados y sociedades y en los extraños giros que podía dar la vida. Hace un año habría firmado cualquier cosa con tal de sobrevivir una semana más. Ahora estaba considerando acuerdos comerciales y sociedades, tomando decisiones que afectarían a docenas de personas. Jeppe lo encontró allí una hora más tarde. ¿Estás pensando demasiado? Sí, tal vez. Probablemente. Déjame contarte algo que mi padre me dijo cuando era joven. Me dijo, Juspe, la vida te da momentos en los que todo puede cambiar. Debes tener el valor de aprovechar esos momentos incluso cuando tengas miedo. Este es ese momento para ti, Silas. Maxwell no te ofrecería una asociación si no creyera en ti. Pero, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Entonces fracasarás intentando algo importante, en lugar de tener éxito quedándote en lo pequeño y seguro. Giuseppe sonrió. Además, nos tienes a nosotros. Te ayudaremos. Eso es lo que hace la familia. A la mañana siguiente, Silas encontró a Sterling en su oficina del teatro. El propietario del circo levantó la vista de sus papeles, con las cejas arqueadas en señal de interrogación. Acepto, dijo Silas, tu oferta de sociedad. ¿Acepto? Sterling se puso de pie y le tendió la mano, con una amplia sonrisa en el rostro. Bienvenido al negocio del circo, socio. Ahora, demostremos al mundo lo que podemos hacer. 6 meses después, el gran circo itinerante de Sterling regresó al territorio de Nuevo México por primera vez desde que Silas se había unido a él. Ahora eran diferentes, se habían expandido y mejorado. La sociedad había aportado nueva energía, nuevos números y mejor equipamiento. Viajaban en 5 vagones en lugar de 3, y su carpa era el doble de grande. El éxito les había permitido crecer, y habían crecido. El telegrama que Silas envió a Santa Rosa era sencillo. Vuelvo a casa por 3 días. Díselo a todos, Silas. Cuando los vagones del circo entraron en la ciudad, parecía que todo el territorio había salido a recibirlos. La calle principal estaba llena de gente y alguien había colgado una pancarta al otro lado de la carretera. Bienvenidos a casa, Silas y Penny. La señora Carmichael estaba al frente de la multitud, con un aspecto más envejecido, pero no menos agudo. Dutch Henry estaba a su lado, sonriendo ampliamente, y allí estaba el padre Miguel con sus vestiduras dominicales, aunque era martes. Pero lo que más llamó la atención a Silas fue que Burton Graves no estaba por ninguna parte. Dutch Henry le explicó más tarde que Graves había caído en desgracia. Algunas inversiones fallidas, algunas deudas que vencían. Había vendido la mayor parte de sus tierras y se había mudado a Texas con su familia. El hombre que se había burlado de Silas por comprar un caballo de 50 centavos se había ido. Mientras Silas había regresado triunfante, montaron la carpa en el mismo campo donde el circo Sterling había llegado por primera vez hacía tantos meses. El círculo se había cerrado. Silas se quedó de pie en la pista vacía antes del primer espectáculo, recordando al hombre asustado y arruinado que había sido. Esa persona le parecía ahora un extraño, sumido en profundas reflexiones. Clara Ara se acercó a él y le preguntó, recordando que allí fue donde todo comenzó, donde realmente vio lo que era una verdadera actuación. Y ahora tú eres uno de los verdaderos artistas. Es curioso cómo funciona la vida. El espectáculo de Santa Rosa fue especial. Silas invitó a todo el pueblo a asistir gratis. Era su regalo a la comunidad que lo había apoyado cuando no tenía nada. La carpa estuvo llena las 3 noches con caras conocidas que lo miraban con alegría desde todas las filas. Contó la historia durante cada actuación, toda la historia de principio a fin, cómo había comprado a Penny por 50 centavos porque algo en sus ojos le había llegado al corazón. Cómo había resultado valer miles, pero el verdadero valor estaba en su colaboración. Cómo una decisión tomada cuando estaba en lo más bajo le había llevado a todo lo bueno que había venido después. Aprendí algo importante de este pequeño caballo, dijo la última noche, con su familia de Santa Rosa mirando. Aprendí que el valor no siempre es obvio, que a veces lo que parece nada es en realidad todo, y que arriesgarse por algo pequeño y aparentemente insignificante puede cambiar toda tu vida. Después del espectáculo, hubo una reunión en el Dutch Henry Saloon. Todos estaban allí, los artistas y los habitantes del pueblo mezclándose,
compartiendo historias y risas. La señora Carmichael le entregó un regalo a Silas, su vieja silla de montar de cuero, que ella había guardado para él. Sé que ahora tienes tu propia carreta y no la necesitas, le dijo, pero pensé que tal vez la querrías de todos modos. Es un recuerdo. Silas acarició con las manos el cuero familiar y sintió cómo la emoción le subía por el pecho. Gracias por esto y por todo lo demás. Me diste un lugar donde quedarme cuando no tenía a dónde ir. Creíste en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. Solo te di una habitación, Silas. Tú hiciste el resto. El padre Miguel lo llevó aparte más tarde esa noche. He guardado tus cartas, dijo el sacerdote, todas las que has enviado. Pensé que algún día tal vez querrías recordar este viaje, todos los pasos del camino. No creo que pudiera olvidarlo aunque lo intentara. Quizá no, pero los recuerdos se desvanecen. Las palabras en el papel permanecen fieles. El padre Miguel sonrió. Estoy orgulloso de ti, hijo. No porque hayas tenido éxito, sino porque te has mantenido fiel a ti mismo, a pesar de todo. El éxito puede cambiar a un hombre, normalmente para peor, pero tú sigues siendo Silas Boone, solo que con mejor ropa y más confianza. La última mañana, mientras el circo se preparaba para abandonar Santa Rosa, Silas llevó a Penny a dar un paseo por la ciudad. Pasaron por la tienda donde solía limpiar los establos, la pensión donde había vivido en aquella habitación diminuta, la iglesia donde el padre Miguel le había aconsejado en los momentos difíciles. Se detuvo en el viejo corral donde había tenido lugar la subasta. La valla estaba ahora desgastada, algunos de los postes se inclinaban, pero aún podía imaginarlo claramente. La multitud, las risas, el momento en que levantó la mano para pujar 50 centavos por un caballo que nadie quería. Ahí es donde empezó todo, le dijo a Penny. Justo ahí. Ahí es donde luego volvió a mirarlo a él y asintió, con la cabeza como si también lo recordara. El circo abandonó Santa Rosa entre vítores y saludos, dirigiéndose al noreste, hacia Colorado. Tenían espectáculos programados para todo el año siguiente, con ofertas que llegaban desde lugares tan lejanos como San Luis y Chicago. El gran circo itinerante de Sterling se estaba convirtiendo en un nombre muy conocido en todo el oeste, y gran parte de ese éxito se debía al pequeño caballo que sabía contar, hacer reverencias y hacerse el muerto cuando se le ordenaba. Pero para Silas, el éxito no se medía en ventas de entradas o críticas en los periódicos. Se medía en pertenencia, en propósito, en tener una familia que se había elegido mutuamente. Se medía en las cartas del padre Miguel y los paquetes de la señora Carmichael. Se medía en la amistad de Jeppe, la sabiduría de Clara y el apoyo silencioso de Martha. Sobre todo, se medía en su asociación con Penny, la criatura que había visto algo en él que él no había visto en sí mismo. En su espacio privado del vagón, Silas guardaba 3 cosas en una estantería. Su vieja silla de montar de cuero, ahora tan pequeña que parecía pertenecer a otra vida. Las cartas del padre Miguel atadas con una cuerda y montadas en un sencillo marco de madera. Una sola moneda de 50 centavos, no la que había gastado en Penny, sino otra que había comprado para conmemorar ese día. A veces, a altas horas de la noche, cuando el circo estaba en silencio y todos dormían, Silas miraba esa moneda y se maravillaba del viaje que representaba. 50 centavos. La diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre el final y el comienzo, entre quién había sido y en quién se había convertido. Había pasado años pensando que su vida había terminado, que sus mejores días habían quedado atrás, y Tiny Horse le había demostrado que estaba equivocado. Ella le había enseñado que, a veces, las inversiones más pequeñas producen los mayores beneficios, que una fe del tamaño de 50 centavos podía mover montañas. El circo siguió viajando por los territorios, llevando alegría y asombro tanto a los pueblos fronterizos como a las ciudades en crecimiento. Donde quiera que iban, la gente hacía cola para ver al famoso Penny, el caballo miniatura que cambió la vida de un hombre y conquistó el corazón de una nación. Pero Silas sabía que la verdadera historia no era sobre un caballo que valía miles de dólares y que se compró por 50 centavos. Era sobre 2 criaturas, una humana y otra equina, que se encontraron cuando ambas necesitaban ser salvadas, que construyeron algo hermoso de la nada, que demostraron que el valor no viene determinado por el tamaño o las circunstancias, sino por el amor, la lealtad y el valor de arriesgarse. A veces, las mejores cosas de la vida realmente vienen en los paquetes más pequeños, y a veces,
Cuando no te queda nada más que fe y 50 centavos, eso es exactamente lo suficiente para cambiarlo todo. El circo siguió adelante hacia el mañana, hacia la siguiente ciudad, el siguiente espectáculo, la siguiente oportunidad de llevar luz y risas a las personas que lo necesitaban. Y en el centro de todo ello estaba una pequeña yegua y el vaquero que había creído en ella, viajando juntos hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado. Era suficiente, más que suficiente. Lo era todo.